Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más al programa de Educación y Formación Continua de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, filial Santa Cruz. En esta oportunidad, con el evento científico del Comité de Obstetricia Crítica, que nos van a hablar sobre un tema muy en boga, muy actual, y el cual es el manejo del dengue en la paciente obstétrica, una patología que en los últimos meses ha cobrado relevancia por la alta mortalidad que ha presentado durante este pico de la epidemia del dengue en nuestra ciudad al menos. Así que le cedo la palabra a la doctora Gabriela Espada. Ella es coordinadora del Comité de Obstetricia Crítica de nuestra sociedad y ella es la que va a dirigir este webinario. Doctora, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes a todos los presentes y actualmente conectados. Muchas gracias, doctora, por la presentación. En esta oportunidad, pues vamos a dar inicio a nuestro webinario como Comité de Obstetricia, abarcando el tema de lo que es el dengue en paciente obstétrica. Tenemos a dos grandes panelistas. Ya, vamos a empezar con el doctor Cristian Castellón Gutiérrez, dándole la bienvenida. Él es especialista en medicina interna, en la Caja Petrolera de Salud, acá en la ciudad de Santa Cruz, subespecialista en enfermedades infecciosas del Hospital Francisco Javier Muñiz de Buenos Aires, infectólogo del Hospital Japonés, docente de la Cátedra de Semiología y Medicina Interna de la UCB, miembro de la Sociedad Cruceña de Medicina Interna y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Damos la bienvenida al doctor Cristian Castellón Gutiérrez. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación. Como dijo el doctor Osman, este es un tema actual y en boga, y creo que los que más han sufrido han sido los niños, en realidad, con esos dengues graves que han pasado acá a nuestra terapia intensiva de pediátrica, y también los adultos mayores son los que más han sufrido, ¿no? Entonces, lo que yo quería poner ahora no sé si puedo compartir la pantalla. Ahora sí. Bien, se ve, ¿no? Sí, se ve, doctor. Ya, perfecto. Bien, entonces lo que quería yo poner énfasis en realidad es, y lo que me habían pedido es hablar un poco de la experiencia del manejo del dengue en la paciente obstétrica, ¿no? Pero viendo algunas cosas, creo que no podemos dejar de lado lo que es primordial en el dengue, y es en realidad la prevención y la epidemiología. ¿Cómo estamos epidemiológicamente ahora nosotros con el dengue a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local, ¿no? Entonces, me permití un poco a buscar bibliografía al respecto y traerles traerles todo lo que pude investigar y averiguar de del dengue, ¿no? Y también, obviamente, tomar algo de la casuística que estamos teniendo nosotros acá en el hospital, ¿no? Bien, entonces, quiero empezar con una paciente que nosotros la tuvimos acá en terapia intensiva 1, ¿no? Es una paciente femenina de 35 años de edad. Ella es casada, procedente y residente de acá de Santa Cruz de la Sierra. Estudió hasta nivel secundario y a lo que se dedica es labores de casa, ¿no? Como antecedentes personales, no tiene antecedentes personales de relevancia. Entre los antecedentes ginecobstétricos tiene gestas 3, paras 0, cesáreas 1 y un aborto también, ¿no? Y ella, bueno, el familiar en realidad refiere un embarazo de más o menos 36 semanas, sin complicaciones hasta su momento de internación. Bueno, el cuadro que ella refiere es un cuadro de 7 días de evolución, caracterizado por fiebre de 38 grados centígrados, dolor abdominal tipo cólico de moderada intensidad en región de epigastrio, que se irradia a región de hipocondrio derecho, asociado también a mialgias y artralgias, por lo que se medica con paracetamol, desconociendo las dosis y la cantidad que había recibido la paciente, ¿no? Entonces, ella ingresa con ese cuadro, ¿no? 7 días ya con
con esos picos febriles, y bueno, todo parecía estar transcurriendo como un dengue, ¿no? Bien, ingresa a un hospital que se encuentra en la villa, en el Plan 3000 en realidad, el 19 de enero de este mes, con signos vitales de 38.2, presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, saturando al 99%. En los laboratorios lo que más llamaba la atención era las plaquetas bajas, 7000 plaquetas por mililitro, los leucocitos 3900, había una leucopenia, y había una alteración de la TGO-TGP de 939 y 397 respectivamente, ¿no? Y además en ese hospital cuentan con serología para dengue, le hacen una serología para dengue, donde la IgM sale negativa, pero la IgG sale positiva, ¿no? En su momento, por todo lo que les había contado, le inician nifedipino, alfametildopa, solución Ringer normal, y es referida a nuestro hospital un día después con los diagnósticos de gestación de 36 semanas, feto único vivo, una cesárea anterior, dengue severo y una preeclampsia, ¿no? La paciente estaba con un Glasgow de 15 en 15, 14 en 15, entonces la refieren al hospital. Pero ¿qué pasa, no? La paciente ingresa a nuestro shock room o reanimación, como ustedes, emergencia, como queramos llamarla nosotros, a las 14:20, ¿no? Paciente ingresa en camilla, ya estaba en mal estado general, acompañada del personal de salud, estaba desorientada, pálida y diaforética, ¿no? Al examen físico, lo más llamativo, presiones de 140/90, una frecuencia cardíaca de 120, taquicárdica, frecuencia de 32 y una temperatura de 36.2 grados centígrados, ¿no? Un Glasgow de 3 en 15. El abdomen estaba globoso por el útero grávido que tenía ella, una frecuencia cardíaca fetal ya negativa en su momento, en ese momento de la exploración física, y había un dolor al tacto tanto superficial y profundo del abdomen, ¿no? Se hace además una glucemia capilar, donde se encuentra una glucemia de 40 miligramos de decilitro, donde se indica su corrección con glucosa, ¿no? Además, en ese momento es valorada por el servicio de ginecología, donde comunica que hay un producto, el producto de la gestación llegó sin signos vitales, lo cual se corrobora también con la ecografía Doppler que le hacen, y entrando con el diagnóstico ya de un dengue severo, un síndrome de Gel, un óbito fetal por los laboratorios que ella presentaba, ¿no? Entonces, en reanimación adultos ya a las 23 horas la paciente estaba en mal estado general, o sea, la evolución fue muy rápida definitivamente de esta paciente, estuvo vigil, combativa, ¿no? Había signos de encefalopatía en la paciente, estaba taquipneica, taquicárdica, había una mala mecánica ventilatoria, ¿no? La presión en ese momento estaba de 150/90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 42 respiraciones por minuto, y una gasometría donde se ve una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, ¿no? En ese momento, dado las circunstancias de la paciente, se decide intubar a la paciente y colocarle un tubo orotraqueal, ¿no? Y hablando ya con ginecología y entrando en consenso con los médicos de reanimación, ellos deciden hacer de emergencia una cesárea, que se procede a la cesárea a horas 23:30, donde el resumen del protocolo quirúrgico que se tiene es una cesárea con empaquetamiento, es lo que se hizo, ¿no? Es la descripción general del procedimiento, ¿no? Se encontró además un líquido citrino de más o menos 200 cc, no tenía características purulentas, ¿sí? Se deja 5 compresas en la cavidad pélvica, se colocan además una bolsa de Bogotá, se constata el óbito fetal, se procede a una anestesia general, como dicen los protocolos que maneja el Ministerio de Salud, y por no haber un espacio físico en nuestras terapias intensivas que en ese momento estaban saturadas con muchos pacientes, se nuevamente regresa a reanimación emergencia, ¿no? En reanimación emergencia, el 22 ya básicamente pasado ya la medianoche, la paciente estaba con vía periférica permeable, había recibido transfusiones tanto prequirúrgicas durante el tratamiento quirúrgico, en el postquirúrgico, de paquetes globulares, fibrinógeno y todo lo que se necesita para hacer la contención del dengue, ¿no? Estaba ya con una presión aceptable, 118/65, estaba taquicárdica, con una frecuencia respiratoria de 20 y saturando al 94%, ¿no? En lo neurológico estaba sedada la paciente, y en el abdomen estaba con un leve, en el abdomen estaba con la herida limpia, seca, pero había un sangrado transvaginal de moderada cantidad y una sonda Foley, ¿no?
En los laboratorios, lo que llama la atención, ustedes pueden ver esa saturación, ese pH 6.9, ¿no? Saturando al 96,5%. Había un déficit de base de menos 23, un bicarbonato de 7.2, una hipercalemia y un lactato de 19, ¿no? Entonces, en ese momento ya los diagnósticos cambian. En ese momento ya estamos hablando de un puerperio quirúrgico inmediato, un síndrome de HELP, una preeclampsia severa, y ya había, por los datos y los antecedentes y esa serología, ya nos ponemos en interrogación si realmente era un dengue, ¿no? O era un HELP, o estaba asociado tal vez a un puerperio patológico, una infección ginecobstétrica, ¿no? Bien, esto va a continuar después. Vamos a ver en qué termina la paciente, perdón. Y lo que quería hablarles proponerles en realidad es este temario que había yo visto por conveniente ver, ¿no? Hablar un poco sobre el vector, ¿no? No hablamos mucho sobre el vector. Ven un panorama mundial de cómo está el dengue, hablar de un panorama regional, uno local, y lo que más ha resultado eficaz, que es la prevención para que no nos dé dengue, ¿no? Hablando un poco del dengue, fíjense ustedes, hay varios estudios donde reportan que nosotros conocemos que el mosquito del dengue le gusta estar a estas horas de la tarde, él está pululando por las casas, por afuera, porque este es el horario en que ella en realidad empieza a buscar sangre para así poder dejar su descendencia con los huevos, pero también le gusta en la madrugada, ¿no? A tempranas horas de la madrugada. Entonces ese es el horario que ella busca para alimentarse. Necesita sangre en realidad para poner los huevos y poder ser viables los huevos, pero también se ha visto hay muchos casos, reportes de que estos mosquitos son resistentes, ¿no? A muchos de los insecticidas que hemos estado utilizando. Fíjense ustedes en estos casos, reportes que hay bastantes, ya en mayor medida en Costa Rica, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de mosquitos que son resistentes a los insecticidas. Hay casos reportes en México también, ¿no? Hay casos reportes también en Venezuela, hay casos reportes en Cuba, y sobre todo en la Unión Europea están considerando que ya probablemente hay una alta tasa de resistencia del mosquito a los insecticidas que ellos han utilizado. En la Unión Europea se utilizan los derivados de la permetrina, que son los que tienen allá, y hay un alto porcentaje de resistencia, ¿no? Sobre todo esto en Italia y en otros países del continente asiático, ¿no? Entonces va aumentando la resistencia del mosquito a los insecticidas, ¿no? Y también llama mucho la atención el cambio climático que estamos teniendo en estos últimos tiempos, que está haciendo que el mosquito vaya buscando otros nichos ecológicos. Fíjense ustedes en este trabajo que fue presentado en 2019, muy interesante, la verdad, donde uno puede ver la progresión del mosquito, ¿no? Esto, lo que está en celeste, son los mosquitos que transmiten el virus del dengue, que son el Albopictus en el continente europeo. Pero nosotros también tenemos Albopictus, pero nosotros tenemos el Aedes aegypti, ¿no? Como se puede ver. Está más predominante en esta franja, ¿no? de este mapa. Entonces, fíjense ustedes, en la actualidad, esta es la distribución del Aedes aegypti y del Albopictus, ¿no? Esto es lo que se ve, lo que tenemos actualmente. Se ha hecho una proyección con un dato matemático, con una fórmula matemática, que para el 2050 probablemente se mantenga el Aedes aegypti en las mismas zonas geográficas, pero haya una mayor población y el Albopictus vaya cundiendo por todos estos lugares, ¿no? Sobre todo por Europa, por Asia. Fíjense ustedes cómo va ascendiendo. Y para el 2080, básicamente todo el continente europeo, casi todo el continente europeo estuviera con Albopictus, y cómo va ascendiendo también el Albopictus en el continente americano, ¿no? Entonces va haciendo que el Albopictus vaya reemplazando tal vez por lo menos acá nosotros donde vivimos, vaya reemplazando tal vez al
a la Aedes aegypti, ¿no? Lo que tiene el albopictus en realidad es que soporta una menor temperatura y eso hace que el albopictus vaya migrando, ¿no? Vaya apareciendo posteriormente si esto se es lo que pasa, va a aparecer en Rusia también, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el albopictus pueda aparecer en otros lugares de los continentes en realidad, ¿no? Y lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice mucho, ¿no? Nos dice que hay una sola salud, hay una salud humana, ¿no? La salud humana, creo que aparte de la pandemia, de la multiresistencia que tenemos, del COVID que tenemos, también debemos tomar en cuenta que hay un medio ambiente y además hay una salud animal que se han estado utilizando muchas cosas, ¿no? Y cuando hay un desequilibrio en este triángulo, entonces va a venir a fallar una de esos y va a haber este crecimiento de los agentes que producen estas arbovirosis, ¿no? Entonces, el cambio climático, la contaminación del agua, la contaminación atmosférica, el hecho de la tala de los árboles ha hecho que se pueda cambie los lugares donde estaban los mosquitos, ¿no? ¿Y cuál es el panorama mundial del dengue, no? Esto es, por lo menos se calcula que más o menos 4 millones de personas están en riesgo de infectarse. Recuerden ustedes que en el último mes, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que tenemos ya más de 8.000 millones de personas viviendo en el mundo. Entonces, la mitad de la población mundial está en riesgo de contagiarse con dengue. Esta enfermedad del dengue es endémica en más de 120 países y seguramente esto va a ir aumentando con el pasar de los años y con que vaya habiendo otros nichos ecológicos para el mosquito. El 70% en ese entonces estaban en Asia y era un problema grave en Asia. 390 millones de contagios al año y 96 millones con síntomas, ¿no? Esto, sobre todo porque ya cuando estamos en una época de epidemia, el nexo epidemiológico, la sintomatología hace que nosotros podemos diagnosticar, pero a muy pocos les podemos hacer una serología o una PCR para tener un diagnóstico preciso de la enfermedad, ¿no? Ha aumentado, en definitiva, el dengue en 1990 al 2019 ha aumentado en un 85% y probablemente esto vaya aumentando más en los últimos tiempos, y se prevé que el 60% de la población mundial estará en riesgo para el 2080, ¿no? O sea, esos pronósticos de que el mosquito va a ir aumentando también condicen con estos pronósticos del 60%, tal vez más, ¿no? Y obviamente esto hace que los servicios de salud vayan invirtiendo, vayan colocando más plata en los centros de salud y cuesta, haciendo un dato comparativo, cuesta 3 veces más que gestionar el dengue que el cólera, ¿no? Y la mayoría de los casos no se notifican porque son cuadros de dengue leves, ¿no? Y que están más en domicilio o no lo diagnosticamos, ¿no? Porque pensamos que es otra patología, ¿no? Bueno, este es un cuadro muy interesante. Fíjense ustedes las notificaciones de abril del 2022 a marzo del 2023. En definitiva, nosotros en este momento, Sudamérica, América Central, todo el continente americano es el epicentro de la epidemia a nivel mundial. Ya los casos han ido manteniéndose en la franja de lo que es Asia, pero nosotros somos el epicentro de esta patología actualmente, ¿no? Esto es lo que pasa, pero no podemos dejar al lado, ¿no? No podemos hacer, nosotros vivimos de diagnósticos diferenciales. Y el chikungunya también es otro problema. Fíjense ustedes en este mapa, donde Brasil está teniendo serios problemas con chikungunya, pero sobre todo Paraguay, ¿no? Paraguay está teniendo más problemas con chikungunya. Por ejemplo, para el 9 de marzo se habían notificado más de 114.000 personas con chikungunya, diagnosticados con chikungunya, 43 defunciones, todas ellas de Paraguay, y se habían notificado en Paraguay más de 82.000 casos de chikungunya, Brasil 30.000, Argentina 655 casos, Bolivia tiene sus casos, ¿no? Es una enfermedad que llegó para quedarse lamentablemente, y en Perú había menos de 100 casos en realidad notificados para el 9 de marzo, ¿no? Entonces,
Nosotros debemos buscar diagnósticos diferenciales y uno de los diagnósticos diferenciales, como ustedes bien saben, es chikungunya, ¿no? ¿Qué pasa con Zika? Zika también es un problema, pero actualmente no estamos en ningún lugar del mundo, se notifican brotes, pero sí se notifican que nosotros tenemos la transmisión, o sea, hay una transmisión, pero no es un problema por el momento, ni siquiera en el continente africano ni en el europeo por el momento, ¿no? Pero hay alertas epidemiológicas que siempre van lanzando. Bien, ¿y qué pasa con Sudamérica, no? Ustedes fíjense en Sudamérica, en este cuadro donde se ve que somos el epicentro de este problema actualmente, ¿no? Más de 100 casos por 100.000 habitantes notificados a nivel de Sudamérica. Fíjense ustedes cómo desde 1980 hemos ido subiendo este cuadro. Ha habido una explosión en el 2010, pero más sobre todo en los años 2000, ¿no? Donde ha habido seria, incluso crisis sanitarias por el manejo del dengue, ¿no? Hemos podido nosotros observar todo ello, donde nuestros seguros han colapsado, donde nuestros hospitales han colapsado por la cantidad de dengue que había, ¿no? Entonces, lo hemos vivido, hemos estado aquí y, bueno, ha sido algo duro para nosotros, ¿no? Pero fíjense ustedes que casi todos los años el comportamiento del dengue, salvo en estos años, han sido casi los mismos, ¿no? Y en el 2023 probablemente nosotros lleguemos a lo mismo, ¿no? Este es un cuadro también de la región del 2023, esto está en progreso obviamente, y estos cuadros se modifican día a día conforme los ministerios de salud van sacando datos. Fíjense ustedes, ¿no? En cuestión de dengue, los problemas más son en el cono sur, pero también en la subregión andina, ¿no? Hablamos de Perú, hablamos de Bolivia, hablamos de Ecuador, hablamos de Colombia y Venezuela, ¿no? En menor medida, ¿no? Y tenemos serios problemas y estamos nosotros tratando de salir de esos problemas en realidad, ¿no? Controlar la enfermedad. Bien, lo mismo acá, los distribuyen casos de dengue grave con la respectiva mortalidad que tienen, ¿no? Y el cono sur y la subregión andina son los pacientes que son las regiones que más pacientes han aportado a esta enfermedad y también de mortalidad, ¿no? ¿Qué pasa con chikungunya? También chikungunya es un problema, fíjense ustedes, ¿no? En los casos que se reportan en Brasil, por ejemplo, más de 78.000 casos en Brasil, a la semana reportados hasta el 1 de marzo del 2023, y en Paraguay, lo que dijimos, ¿no? 126.000 casos ya, y en ascenso todo esto, de casos de chikungunya reportados, ¿no? Con algunos otros casos en Bolivia también, por ejemplo, hasta marzo, del 25 de marzo ya teníamos 936 casos, a la semana epidemiológica 12 teníamos 985 casos, ¿no? Perú a la semana epidemiológica 15 tenía 130 casos, Venezuela también, y Argentina también haciendo sus diagnósticos de chikungunya, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta, debemos buscar estos diagnósticos diferenciales y tener en cuenta que pueden también tener los pacientes, ¿no? Y lo que les comentaba, los casos de muerte por chikungunya son reportados por el Ministerio de Salud Pública de Paraguay, y ellos dicen que esta es la epidemia más grande de chikungunya que hayan tenido ellos, y en definitiva la más grande registrada en Sudamérica en estos momentos, ¿no? Fíjense ustedes la cantidad de mortalidad que tienen, y los que están sufriendo son los extremos de la vida, ¿no? Las personas de mayores de 65 años y los menores de 5 años, ¿no? Como nos ha pasado, por ejemplo, acá en dengue, por ejemplo, ¿no? Que nosotros estamos viendo también todo eso. ¿Cuál es el panorama local, no? El Ministerio de Salud, como todos los lunes, hace sus reportes epidemiológicos. Ya estamos teniendo, en realidad ya no le estamos dando la relevancia necesaria al dengue. Probablemente han bajado un montón los casos de dengue. Por lo menos eso es lo que nosotros podemos percibir en las emergencias, ¿no? Ya menos pacientes con dengue, con signos de alarma que tengan que tengan necesidad de internación. Y nos hacen estas observaciones, ¿no? Fíjense, Bolivia presentó durante la semana epidemiológica 16 un leve incremento de los casos de COVID, ¿no? 319 en este periodo, es decir, que hay un aumento de las IRAs en un 6%, ¿no? Con los departamentos que más aportaron esta casuística, Potosí,
Oruro, La Paz, Beni también está metido dentro de eso, y Cochabamba, ¿no? Y Pando. Entonces son los departamentos que más están teniendo casos de IRAS, y sobre todo de influenza, ¿no? Influenza, en menor medida COVID, definitivamente. La vacunación está funcionando, ¿no? La tasa de mortalidad para el COVID es de 1.1 por cada, en la sexta ola, por cada 100.000 habitantes, y los casos de dengue tienen, en el último reporte del ministerio, son más de 20.923 casos, y en ese momento no habíamos tenido ningún fallecido, ¿no? En el último reporte, ¿no? Y la tosferina también es un problema, sobre todo en los niños, ¿no? Hay casos internados de tosferina acá en el hospital, pero está disminuyendo, ¿no? Fíjense ustedes lo que pasó con los casos de COVID. Fíjense ustedes, el 2020 creo que fue, y se compara casi con el 2023, fíjense ustedes la curva que hace, ¿no? Esta curva que hace. Y básicamente estamos igualando a lo que, o tal vez habríamos sobrepasado ya lo que pasó en el 2020, ¿no? Pero esperamos y confiamos con que estos cambios de clima, de disminución de temperatura y estos sures que nos entran a nosotros vayan a disminuir todo esto, ¿no? Y probablemente aumenten los casos de IRAS que nosotros vemos, ¿no? El epicentro de todo esto es Santa Cruz, ¿no? Con más de 68.334 casos. Los confirmados de 11.984 sean estos por PCR o serología, ¿no? Casos con signos de alarma son más de 54.000 y 13.000 con sin signos de alarma, ¿no? Casos de dengue y la mortalidad, ¿no? 35 pacientes que habían fallecido en Santa Cruz, 4 pacientes en Tarija y 10 pacientes en el Beni, ¿no? Haciendo un total de 49 pacientes, ¿no? Por lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Y este es el cuadro, el cuadro epidemiológico de lo que está pasando. Fíjense ustedes, lo mismo, pero un poco más gráfico el panorama, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos nosotros en el hospital, ¿no? En el hospital tuvimos en el mes de enero, en el 2022, tuvimos casos de dengue, pero no hubo ningún óbito, ¿no? No hubo ningún óbito. En enero del 2023 tuvimos 5 casos de dengue. Estoy hablando de pacientes de ginecobstetricia internados en el servicio de ginecobstetricia. En el mes de febrero tuvimos 7 casos, en el mes de marzo tuvimos 4 casos, haciendo un total de 16 casos. Todavía no lo tenemos computarizado el mes en curso, pero seguramente vamos a tener ya más datos, ¿no? Y las guías que se ha utilizado en ginecobstetricia han sido las normas de diagnóstico y manejo del dengue. Recuerden ustedes que nos dan algunas fórmulas, la fórmula de Kaplan, que es la que manejamos, la que se maneja en ginecobstetricia, y nos ha ido bien, la verdad, con los pacientes, y los pacientes que han referido terapia intensiva, que han sido en realidad 0 pacientes que han pasado de terapia intensiva, todos han terminado bien en nuestro hospital, ¿no? Pero ¿qué hay sobre dengue y embarazo, ¿no? ¿Qué hay sobre dengue y embarazo en la literatura, ¿no? Por ejemplo, en este reporte de dengue y embarazo, las mujeres embarazadas representan en definitiva un grupo particular de riesgo. Hay complicaciones por el dengue y el embarazo, pero son también choque por extravasación de plasma, hemorragias severas y preeclampsias, ¿no? Preeclampsias es una de las patologías que se presentan en los pacientes con choque con dengue, ¿no? Las manifestaciones, obviamente, con trombocitopenia, enzimas hepáticas elevadas, pueden solapar otras enfermedades, como ya habíamos visto el GEL, la preeclampsia, el GEL, o una trombocitopenia gestacional. Debemos tener nosotros en cuenta todo ello. Y se ha referido que el dengue puede estar asociado a una mortalidad materna de hasta un 15,9%. Esto depende de los estudios que nos veamos, ¿no? Pero en general todos manejan esos datos de mortalidad, ¿no? El riesgo de transmisión fetal se estima en un 18,5% a un 22,7%. Cuando la infección ocurre en los últimos 15 días de la gestación o del parto, ¿no? Fíjense ustedes que eso llega incluso a tener dengue en el neonato, ¿no? Entonces hay que vigilar también al neonato, ¿no? Se informa de algunos nacimientos prematuros en realidad, o un retardo del crecimiento intrauterino, pero no con malformaciones, ¿no? Hay, en realidad se descartaría o sería muy poca la casuística de malformaciones, pero sí un retraso del crecimiento intrauterino y nacimientos prematuros.
Y también habla un poco de la tocolisis, ¿no? Que probablemente se podría hacer, pero no en los pacientes que tienen una como corionitis, una preeclampsia o un síndrome de HELP, o que ya haya compromiso de órganos, ¿no? Como vemos nosotros, un dengue grave es cuando ya hay compromiso de órganos. También en esta otra, que es un estudio de Brasil con más de 16.000, se hizo un estudio donde se observó si había alteraciones patológicas en los recién nacidos, en más de 16 millones de mujeres que habían tenido a sus hijos, ¿no? Y se asoció, como lo había dicho en el anterior estudio, con partos prematuros, con bajo peso al nacer o retardo del crecimiento intrauterino, pero no hubo mayores efectos en la morfología del neonato, ¿no? Lo mismo este otro estudio del 2022, se asoció con un riesgo de mortalidad materna, habíamos visto que era en ese estudio de 15.9%, muerte fetal, ¿no? Muerte fetal y muertes neonatales, ¿no? En comparación con mujeres no embarazadas. ¿No? Entonces, más o menos es lo que condicen todos los estudios, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En definitiva, no hay nada mejor que la prevención. Esto se ha visto con todas las arbovirosis debemos nosotros prevenir. No hay un tratamiento, y lo conocemos, es un tratamiento de sostén, pero lo que nosotros debemos hacer es prevenir, ¿no? Y retirar todos los objetos donde se pueda acumular agua, eliminar todos los contenedores donde nosotros podamos tener acúmulos de agua. El mosquito vive ahí, le gusta, y es un agua que debe ser limpia, que debe no ser un agua serenada, y se acumula y se depositan esto en todos lugares, ¿no? Incluso hasta en los vasos que uno deja con agua ahí, o hasta en los floreros es donde se puede ver. Entonces todo eso debemos nosotros limpiar, ¿no? Limpiar todas las superficies, volcarlos o voltear los recipientes que tengamos. Si tenemos un recipiente con agua que por algún motivo está ahí, debemos tapar, ¿no? Otra prevención que nosotros podemos hacer, y esto se discutió en algún momento cuando estábamos en pleno cenit del dengue, era si nosotros utilizamos la vacuna, ¿no? Nosotros podríamos utilizar nosotros. La Agencia Europea de Medicamentos en realidad ya dio el visto bueno, ¿no? Claro que tiene sus indicaciones precisas, no en cualquiera se puede aplicar. También lo hizo la FDA, que también ya aprobó esta vacuna para la prevención del dengue, pero tiene sus indicaciones precisas. Y, por ejemplo, la FDA coloca mayores de 9 años, pero menores de 16 años. Una indicación precisa y clara es que el paciente haya enfermado con dengue. No se puede colocar en una persona que no tuvo dengue la vacuna. Debe haber por lo menos una serología para confirmar eso, o obviamente un PCR que haya tenido el paciente, ver realmente que el paciente tuvo dengue, ¿no? Porque si no tiene dengue, probablemente al ser un virus vivo atenuado el que hay ahí, le dé un dengue, ¿no? Y se pueda complicar. Entonces puede pasar eso, ¿no? Entre ellos, entre esas edades, ¿no? Y este dengue cubre los 4 serotipos que tenemos, ¿no? Como nosotros bien sabemos, el mayor riesgo que corremos es en el segundo episodio del dengue, ¿no? Es más grave, se puede complicar. Entonces, debería tener el paciente por lo menos haber tenido un dengue y un cuadro de dengue y haber colocado la vacuna, pero entre esos cortes, entre 9 y 16 años, ¿no? Por el momento no se ha visto que la vacuna se haya estudiado en mujeres embarazadas. Ha sido el corte muy pequeño para dar una conclusión, ser conclusivo, si la paciente puede utilizar, y en los otros extremos también todavía no ha sido eso visto, ¿no? Pero otro requisito es que el dengue sea pues, un problema en las regiones, ¿no? O sea, no puedo colocar, por ejemplo, en Chile, donde en Chile no hay dengue, ¿no? Por lo menos eso es lo que dicen los estudios epidemiológicos. No hay el mosquito y por ende no hay dengue. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Canadá, donde no hay el mosquito y tampoco hay dengue. Ellos probablemente no sean candidatos para utilizar, ¿no? Aún los viajeros vayan a lugares donde hay dengue, ¿no? No son candidatos para eso. Entonces, son indicaciones precisas y específicas de esta vacuna para el dengue. Bien, otra arista de esta probable solución es la esterilización de mosquitos, que ofrece una nueva oportunidad, ¿no? Esto se ha estado haciendo ya en la Argentina. Irradian a los mosquitos machos con energía
y hacen un cambio de sus genes y por tanto estos mosquitos van a ser genéticamente modificados y se los va a ir soltando eso a la población y van a ir creciendo y copulando con la hembra, pero este huevo va a ser inviable, ¿no? Va a ser inviable y no va a eclosionar, entonces es una probabilidad. También escuché que un miembro de la sociedad, el doctor Prieto, había dicho si podemos hacer. Claro que sí, ¿no? Esto ya se está haciendo en las Islas Galápagos y se está haciendo en Argentina, ¿no? Es nomás pedir alguna información para poder hacer esto, ¿no? Y es autosustentable y se puede hacer, ¿no? Otro también que me llamó mucho la atención es esto, ¿no? El World Mosquito Program es un programa que se dedica a estudiar los mosquitos en definitiva, y lo que ellos proponen es que podemos controlar a los mosquitos con una bacteria naturalmente que ellos tienen, ¿no? Que es la Wolbachia. Es una bacteria que está dentro de las células de los mosquitos, y esta bacteria, que es inofensiva e inocua para los humanos, compite en realidad con los virus, o sea, estos como nosotros sabemos, del dengue, del Zika, del chikungunya y de la fiebre amarilla, compite contra ellos y hace que no infecten a la célula, ¿no? Entonces, estas bacterias están ahí y hacen que el mosquito no se pueda enfermar con estos virus, ¿no? Y como son inofensivos, entonces se puede hacer, ¿no? Es algo que también se ha probado, se ha hecho y se está haciendo en otros lugares del mundo. Tal vez también por ahí nosotros podamos buscar una solución a nuestros problemas, ¿no? de estas pandemias. Entonces, solamente como datos claves, más de 500 millones de personas en las Américas están en riesgo, o sea, la mitad. Recordemos nosotros que hay 1.000 millones de personas viviendo en las Américas, la mitad de ellos está en riesgo de contraer el dengue o cualquier enfermedad, chikungunya, dengue, o Dios no quiere y no sea así, fiebre amarilla, ¿no? El número de casos en las últimas décadas ha aumentado, y para el 2019, y estos datos ya son un poco viejos, había la posibilidad de más de 3 millones de casos. Creo que eso ya ha sido sobrepasado en estos últimos tiempos, ¿no? Hay circulación de los 4 serotipos de dengue y va desde un cuadro oligosintomático, asintomático, hasta cuadros graves de dengue, ¿no? Con terapia intensiva y todo. Entonces, ¿qué pasó con la paciente, no? Bueno, la paciente fue trasladada a unidad cerrada, a una unidad crítica. Ahí en la unidad crítica, el paciente ingresa a terapia intensiva ya en mal estado general, con pseudoanalgesia, se había procedido a la pseudoanalgesia después de la operación y obviamente estando en reanimación. Ya estaba con tendencia a la hipotensión, se utilizó drogas vasoactivas, estaba con un acceso venoso central izquierdo y estaba ventilando por un tubo de orotraqueal, ¿no? En lo gastrointestinal había un abdomen en packing, ¿no? Distendido, se evidenciaba una herida quirúrgica supra e intraumbilical cubierta con apósitos. Había una sangre moderada que estaba mojando en realidad los apósitos que tenía, pero los ruidos hidroaéreos estaban positivos, hipoactivos y timpánicos, ¿no? En lo metabólico, fíjense ustedes, ¿no? Ya la paciente estaba anúrica, 5 ml de características colúricas. En los laboratorios creatinina en ascenso, había una falla renal. La TGO, TGP estaban muy alteradas, más de 9.000 de GOT y GPT más de 2.000, una glicemia de 15 miligramos de decilitro, y entra con el diagnóstico de shock séptico, probable foco ginecológico, síndrome de HELP, dengue severo, y un porperio quirúrgico con empaquetamiento pélvico, una insuficiencia renal aguda. Bien, ¿no? En la unidad de terapia intensiva la paciente ya se estaban utilizando drogas vasoactivas en mayores dosis, la presión arterial ya caía, estaba oligoanúrica la paciente, y en definitiva la paciente hace paro cardiorrespiratorio, paro cardiorrespiratorio, y hay un óbito de la paciente, lamentablemente, ¿no? Obviamente, cuando la paciente ingresa en un mal estado general y no sabiendo muy bien cuál es el foco, se toman cultivos, se hacen hemocultivos, urocultivos, los cuales son negativos. También el cultivo de ese líquido abdominal que había sale negativo, pero lo que nos llama la atención es esta prueba serológica que se mandó a nuestro laboratorio de referencia nacional, que es CENETROP,
Nosotros tenemos PCR acá en el hospital, pero no tenemos serología, eso se deriva allá a Cenetrop y sale una IgM positiva y una IgG positiva para dengue, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que pasó con la paciente, fue catastrófico, fue algo que ninguno de nosotros quisiera haber visto, pero bueno, la paciente lamentablemente falleció, ¿no? Y solamente para empeorar esto, ¿no? El día de ayer fallece un niño por fiebre amarilla. Recuerden ustedes que tuvimos el diagnóstico hace unos 3 o 4 semanas atrás de un paciente después de 19 años en Santa Cruz sin fiebre amarilla, un paciente con fiebre amarilla, un conscripto que estaba en Puerto Suárez, justo ahí donde están las minas del Mutum, es derivado con un cuadro clínico muy aparatoso, parecido al del dengue, pero obviamente salió positivo, y en la búsqueda de estos síndromes febriles raros se hace el diagnóstico de fiebre amarilla, ¿no? Igual, era calcado básicamente los laboratorios que tenía este paciente, ¿no? que pude verlo, lamentablemente también este paciente, ¿no? Bien, bueno, eso es lo que quería traer. Seguramente el doctor, nuestro invitado, hablará más extensamente sobre el tratamiento que se puede hacer con el dengue, el manejo del dengue, y estoy presto a responder algunas preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Castellón, por su excelente presentación. Damos paso a nuestro público conectado para que pueda hacer las preguntas que requieran necesarias. Bueno, por el momento no tenemos ninguna pregunta, doctor. Quizá las preguntas para su presentación podríamos pasarla al final, si es que se presentara alguna. Vamos a continuar con la presentación de nuestro segundo ponente, a quien damos una calurosa bienvenida. Damos la bienvenida al doctor Alberto Díaz Seminario, médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Actualmente ejerce el cargo de jefe de servicio de cuidados intensivos maternos del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú. Profesor de posgrado de la Universidad San Martín de Porres. Miembro del Comité de Expertos en Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, presidente del capítulo del Comité de Obstetricia Crítica, presidente del Critical Obstetric Maternal and Perinatal Peruvian Group, miembro del AVIC, miembro de la Red Latinoamericana de Investigadores de Medicina Intensiva en la Altura, miembro de los comités de expertos de obstetricia crítica, traqueostomía y vía aérea, sedación, analgesia y delirio de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica de Terapia Intensiva, revisor científico de la Revista de Investigación Materno-Perinatal, revisor internacional de la Revista Científica Imaraña del Hospital del Norte, docente de posgrado de la Universidad San Martín de Porres, docente invitado de la Universidad CES, Corporación para Estudios en la Salud de Colombia, y del Tecnológico de Monterrey en México, y finalmente coordinador médico del Programa de Ventilación Mecánica Domiciliaria Monterrey, México. Damos una cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Alberto Díaz Seminario. Doctora, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Un gusto estar conectado en esta tarde con ustedes acá en la distancia. Muchísimas felicitaciones también al doctor por la excelente presentación que hizo. Estuve atentamente escuchando. En realidad el doctor Cristian ha dejado muy pocas cosas para hablar, pero creo que al final podremos conversarlas. No sé si me pueden habilitar la función de compartir la pantalla. Les decía que les agradecía nuevamente por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes reunidos, y muchas de las cosas que voy a tratar, en realidad el doctor ya las trató. Les decía que la paciente embarazada puede cursar de igual forma que el resto de la población con un cuadro de dengue, ya que es una enfermedad que afecta en realidad a personas de todas las edades, ¿no? La clínica, quizás el punto más importante de toda la clínica es recordar
que esta enfermedad puede progresar a formas muy graves y que puede terminar con una paciente en cuidados intensivos. Actualmente nosotros acá en Lima tenemos la primera hospitalizada del año, en realidad del país, en UCI, no del país, perdón, embarazada sí, pero no la primera paciente con dengue, y justo hoy día se le ha hecho el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente puede hacer choque hemorrágico, dificultad respiratoria, distrés, o también edema pulmonar por efusión de líquido, y en realidad cualquier componente de un cuadro de síndrome de disfunción multiorgánica. Tiene un comportamiento estacional, como muy bien también el doctor nos ha estado refiriendo, que difiere del hemisferio sur al norte, ¿no? En América Latina el principal es el Aedes aegypti, el principal vector, pero hay otros vectores que ya se han identificado en el mundo, ¿no? El virus del dengue es un arbovirus del género Flavivirus de la familia Flaviviridae, ¿no? Hay 4 serotipos inmunológicos y un quinto serotipo que ha sido identificado entre Asia y África, pero que no, en el cual no se ha demostrado transmisión en humanos todavía, ¿no? Hasta donde tengo entendido. La distribución del mundial del dengue, si bien es cierto, todavía se mantiene en la zona tropical y subtropical. Conforme hemos ido asistiendo al fenómeno de calentamiento global, también la distribución ha ido forzando un poco los extremos de las zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que hay una banda que está hacia arriba y hacia abajo del Ecuador y que va a comprometer básicamente a estos 3 continentes, ¿no? América, África y Asia. Europa está prácticamente libre de dengue, tal como la mayor parte de Norteamérica y las partes superiores de Asia. Hay 4 serotipos, tienen algunas diferencias en la composición genómica y sus antígenos. Probablemente la mayor importancia de esto es saber que estos serotipos se pueden dividir a su vez en genotipos y que estos genotipos tienen una distribución que ha sido mapeada a lo largo del mundo, ¿no? Podrían estos genotipos inclusive subdividirse en intragenotipos de acuerdo a ciertos cambios en la composición de su genoma. Uno, como muy bien hemos escuchado, puede infectarse por más de uno de estos serotipos, de tal forma que si bien es cierto uno va a generar inmunidad ante una infección por un primer tipo de serotipo, digamos el 1, esto no nos confiere inmunidad contra los otros 3. En Latinoamérica, si nosotros vemos los mapas que tiene la OPS que han ido desde los años 70, inclusive en adelante, registrando la distribución de serotipos, vamos a ver pues que países como Perú, por ejemplo, que teníamos en los años 90 2 serotipos, actualmente tenemos 4 serotipos, ¿no? Nosotros estamos igual que Brasil. La distribución acá en Perú se ha extendido de forma bastante dramática. Yo cuando empecé allá por el año no voy a decir el año en realidad, ¿no? Cuando empecé a hacer la especialidad ya por el año 2002, acá en Lima, yo vengo del norte de Perú. En el norte nosotros sí teníamos, pues estamos cerca a Ecuador, sí teníamos dengue, teníamos no solo el vector, sino también enfermedad. Pero para los años que yo empecé ya a ejercer ya como especialista, esto ya se había extendido a todo el Perú, ¿no? Y actualmente nosotros tenemos ya desde hace 2015 aproximadamente, se reconoce que Perú tiene los 4 serotipos, ¿no? Algunos países como el vuestro, por ejemplo, al igual como ocurrido en algunas zonas de Argentina, han ido asistiendo en años un poco más recientes. Si bien buscando información un poco más antigua en Bolivia, sí se reportaban casos de dengue con mucha frecuencia, sobre todo en la zona, tengo entendido, del Beni y Pando. No así en el resto, probablemente por la altitud, ¿no? Nosotros acá sí ya lamentablemente hemos visto una extensión grande, en ese mapa del Perú. Hay una zona que está como sacada, ¿no? Ese es el departamento de Lima o la región de Lima, que es la capital, que está en la costa, es una zona desértica, no tenemos selva ni bosques, en realidad es una ciudad en la que sufrimos por el agua, pero en la que tenemos una distribución bastante extensa del vector y también tenemos muchos casos hemos asistido en las últimas décadas a una extensión de la enfermedad del dengue que ha ido acompañada pues de los cambios y movimientos poblacionales que también nos han ido trayendo el vector a zonas de la costa que normalmente son ciudades, que son esas manchas que se ven en el lado izquierdo de estos mapas de Perú, y que nos muestran cómo la movilidad de la gente ha ido influyendo en la diseminación del vector, porque estas zonas desérticas nuestras son muy grandes. La costa del Perú, todo lo que está con el Pacífico es en realidad un desierto inmenso salpicado de pequeños valles. Esos valles normalmente no tenían, hace unos 50 años, no tenían presencia de Aedes. Entonces esos cambios han ido ocurriendo en los últimos 40, 60 años, ¿no? Y todo sí el oriente de nosotros, que es selva,
sí es la zona que se ve pues manchada totalmente de rojo, donde sí ha habido el vector, donde sí tradicionalmente hemos tenido la enfermedad, ¿no? Nosotros tenemos les decía, los 4 serotipos circulantes. El 2 es el que tradicionalmente acá en Perú por lo menos se ha asociado con mayor severidad. En la clasificación anterior de los tipos por severidad, cuando hablábamos de dengue hemorrágico, muchos de los pacientes que hacían dengue hemorrágico eran afectados por el serotipo DEM2, ¿no? Nosotros tenemos los 4 desde hace ya más aproximadamente 8 a 10 años, ¿no? En Bolivia estaba revisando información y he visto pues cómo desde las provincias de ustedes del norte, de Beni y Pando, se ha ido extendiendo los casos hacia abajo, ¿no? Sí es cierto que he visto algunas publicaciones alentadoras en realidad a que este brote epidémico, en el caso de ustedes, está cediendo todavía, las cantidades son bastante importantes en relación a casos nuevos en las últimas semanas, ¿no? La tasa de letalidad, afortunadamente, hemos estado observando desde Perú nosotros, no es tan alta. Nosotros, si ustedes observan el mapa, ahí se ve el lago Titicaca en celeste, que es nuestra frontera común, el altiplano que compartimos ambos países. Nosotros no tenemos en esa zona normalmente dengue, como ustedes van a ver. Tenemos valles interandinos en esa zona, pero no hay, no tenemos casos de dengue ni circulación del vector. Sí lo tenemos un poquito al norte, en esa otra gran región, departamento, que es el menos poblado del Perú, que se llama Madre de Dios, que comparte una esquina con ustedes. En realidad no tenemos una frontera directa, pero sí con esa esquinita que ustedes ahí tienen en Pando. Esa zona sí es una zona con una alta circulación de dengue y también de Aedes. Es muy interesante encontrar publicaciones, y a mí por eso me agrada mucho cuando tengo que compartir con colegas de Latinoamérica, porque en realidad a veces uno es más es lo que aprende que lo que uno puede brindarle, ¿no? Mucho de lo que les estoy diciendo acá no es sino una repetición de lo que el doctor ya nos dijo, ¿no? Entonces, la Aedes, recordemos pues que es un elemento sumamente importante, porque no solo nos pone en riesgo de transmitirnos dengue, sino también otras enfermedades virales, ¿no? Como Zika y chikungunya. Hay enfermedades como inclusive las enfermedades, otro tipo de fiebres hemorrágicas que también podrían ser transmitidas de igual forma por este vector, ¿no? Entonces estaba viendo estos artículos en Bolivia, que son ya de algunos años, pero que nos muestran cómo ya ha habido cierto interés en identificar pues la adaptación del mosquito Aedes a ciertas alturas que nosotros también tenemos, y que eso nos ayudaría a explicar por qué nosotros hemos tenido también una extensión de los casos de dengue a través de los valles interandinos. Valles que están pues entre 1.500, 2.500, llegando hasta los 3.500, ¿no? Nosotros, los incas no construían por arriba de 3.500. Cuando vinieron los españoles, la mayor parte de nosotros en la sierra están entre 2.500 y 3.500, ¿no? Que era la zona donde los incas construían, porque se asentaron sobre las edificaciones o asentamientos que ya existían, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo estos vectores se pueden ir adaptando a diferentes alturas y cómo probablemente los cambios climáticos que estamos sufriendo de forma global están permitiendo, favoreciendo esto de acá, ¿no? Sobre el vector ya han escuchado bastante. El riesgo de transmitir otras enfermedades por arbovirus es bastante alto. O sea, si ya tenemos el vector, lo único que falta es que venga un paciente que tenga el virus en la sangre y que esta enfermedad se empiece a diseminar. Obviamente, la aparición de un brote, y esto los epidemiólogos lo saben bien, va a estar en relación a la densidad de estos casos de pacientes que nosotros podamos tener, ¿no? Y acá en Perú sí hay políticas bastante claras, inclusive para captura de vectores en algunas zonas de Perú, en los lugares donde es más problemático, es básicamente el norte de Perú, que ahora está sufriendo un brote epidémico. También nosotros estamos en brote, y en la selva del Perú, donde generalmente hay, ¿no? El ciclo de vida de la Aedes es de gran parte, pues, es de tipo acuático, por eso es que las medidas de prevención tienen que ver con esto, con la batización del agua, que cada vez se deja de usar menos porque es un órgano fosforado, y que acá en nuestro país inclusive se ha asociado a casos accidentales, excepcionales de intoxicaciones, pero debemos saber pues que siempre las medidas globales o sanitarias de limitar los lugares donde el vector puede reproducirse y llevar todo su ciclo acuático van a traer una disminución de la transmisibilidad del virus, ¿no? Nosotros vemos un mapa del mundo extendido, vamos a ver una gran franja en el centro. Esto ya no es la extensión
del dengue, que es el primer mapa mundi que les mostraba, el de la OPS, sino este es un mapa de la distribución global de la Aedes. Y si bien es cierto, hay otros vectores que se ha visto que pueden transmitir también el dengue, para nosotros en América Latina el principal problema sigue siendo la Aedes aegypti. Ustedes van a ver que las fronteras hacia arriba y hacia abajo de extensión, o donde ya cada vez este vector puede o vive, cada vez se han ido incrementando, ¿no? Cada vez hay zonas, inclusive si ustedes ven ahí, no se ve muy claro, pero en el norte de Europa, casi en la frontera con España, y en el norte de los países que están, pues, en el Medio Oriente, o sea, encima de la zona de Palestina, de Israel, vamos a ver que hay unas manchitas ahí un poco amarillas, tal como ocurre en la zona por arriba del Golfo de México, pero que ya no corresponde a México, sino que corresponde a Estados Unidos, donde se ve que algunos de los estados del sur ya tienen también una distribución importante del vector, y con la movilidad de gente que hay en Estados Unidos entre verano e invierno, porque ellos migran en verano buscando un poquito de calor en California o en la Florida, vamos a ver cómo ahí toda la Florida tiene una circulación bastante alta de Aedes aegypti. Entonces esto bastaría que esta extensión del virus se extienda a otras partes que estacionalmente también tienen calor para que empiecen a mostrarse brotes, que cada vez hay más reportes en Estados Unidos, ¿no? La causa de esto probablemente es el cambio climático. Cada vez es más claro que el cambio climático ha ido trayendo pues una extensión del vector, y como el doctor nos demostraba, pues hay otras especies de la Aedes que también pueden transmitir el dengue, ¿no? Las poblaciones en riesgo, si bien es cierto que el sur del mundo tiene mucha circulación del vector, las poblaciones del hemisferio norte, como por ejemplo Europa y Norteamérica, tienen una densidad poblacional también bastante alta, entonces los casos potenciales ahí serían sumamente importantes, ¿no? En Perú, les decía, nosotros estamos en alerta, esto es del 10 de febrero de este año, se emitió una alerta epidemiológica por parte de nuestro Ministerio de Salud al incrementarse de forma importante los casos. Para febrero nosotros teníamos más de 9.000 casos y ya teníamos 15 fallecidos, ¿no? Estos son los casos conforme han ido pasando los últimos años, el último quinquenio, los últimos 5 años. Vemos cómo del 2019 al 2023 los casos se han ido incrementando. Es más, nosotros ya al momento, estamos en la semana epidemiológica 11 acá en Perú, ya hemos sobrepasado los casos de, digamos, el pico ya está cerca casi de sobrepasar el pico más alto de los últimos 5 años, que ha sido el año pasado, el 2022. Para nosotros el dengue también es un problema estacional, se presenta más en los meses de enero, febrero, marzo. Para nosotros son el verano acá en la costa, en la sierra y la selva llueve mucho en esa época. Y luego ese pico que va acompañado de casos, incremento de casos en la costa, se sigue de un incremento de casos en la selva, ¿no? Nosotros damos más de 26.000 casos en lo que va de este año, ¿no? Esto está clasificado según formas clínicas y de letalidad. Recordemos que hace ya algún tiempo se hizo una revisión de la clasificación del dengue para hablar pues de lo que es el dengue sin signos, el dengue con clínicos, o sea, con signos, y el dengue grave, ¿no? El dengue grave cada vez nosotros vemos ahí que es lo que está en verde, no se nota bien en la barra de arriba por la magnitud, o sea, por la cantidad de los otros casos de dengue, pero si nosotros vemos la barra de abajo donde están los números, el dengue poco a poco ha ido escalando en la cantidad de casos graves que vemos, ¿no? Cada vez tenemos más pacientes hospitalizados nosotros acá en Perú de dengue. En este año iban 94 hasta hace no mucho. Esto es por semana epidemiológica, y acá las barras es lo que corresponde, la barra roja lo que corresponde a este año 2023, y lo que está en curva es lo que corresponde a años pasados, ¿no? Y ahí están las 52 semanas epidemiológicas. Hasta la semana epidemiológica 11, nosotros vamos a ver que casi todas las barras están muy por arriba de lo que fue la tendencia el año pasado para esta misma época. Y eso está así porque este año hemos sufrido nosotros el embate del cambio climático con una estación muy lluviosa en los meses desde diciembre, enero, febrero, con inundaciones en todo el norte del Perú, que es de donde están proviniendo la mayor cantidad de estos casos. Por distritos, nosotros tenemos una gran cantidad de distritos. El Perú está muy fraccionado en relación a departamentos y distritos, pero nosotros vamos a ver que los casos graves, lamentablemente, la mayoría están localizados en las zonas donde tenemos menos recursos, que es hacia la selva, ¿no? Ahí la respuesta sanitaria de nuestro país es más pobre por la dificultad de acceso,
hay lugares que están a 5 días, a veces en lancha, no horas, sino 5 días en lancha. Es muy difícil hacer eso. Tenemos mucho parque nacional y tenemos población nativa en esa zona que tiene muchas dificultades para el traslado y los sistemas de salud también muchas dificultades para acceder. Entonces, muchos de estos pacientes llegan ya como pacientes graves cuando se les logra trasladar. Pero también Lima, probablemente lo que se ve ahí a la izquierda, Lima también tiene un porcentaje de esto porque se refieren pues a algunos pacientes a nuestra capital. No hay una diferencia significativa entre la afectación por sexos entre hombres y mujeres. Y nosotros tenemos actualmente, esto es hasta enero, teníamos 22 regiones afectadas, 94 provincias y 538 distritos, ¿no? Y 22 de 25 regiones, o sea, solo tenemos 3, si ustedes ven ahí a la derecha en el mapa del Perú, solo hay 3 regiones que están en plomito que no estaban afectadas. Entonces, para nosotros sí es un problema muy grave y que se ha agudizado este año, ¿no? 94 provincias y 538 distritos afectados, ¿no? Para el diagnóstico no voy a ahondar mucho, en esta parte el doctor nos ha explicado bastante bien. Hay métodos virológicos y métodos serológicos para hacer el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que esto o estas curvas van a cambiar, como está en este gráfico en el lado izquierdo, que nos muestra pues ante una infección primaria, que obviamente no vamos a tener la presencia de una inmunoglobulina G en el día 0, pero que vamos a tener sí un cambio importante en la inmunoglobulina M en el día 5 en adelante, normalmente a la semana, que es como nosotros acá lo solicitamos, ¿no? Obviamente, las pruebas virales en ambos casos van a estar siempre positivas, ¿no? Las pruebas, los métodos serológicos son los que van a tardar un poco en su respuesta. Esta es la cinética de los anticuerpos IgM e IgG en infecciones por dengue y la viremia, ¿no? La correlación con la viremia, vemos como la viremia tiene un pico que está pues alrededor del día 0, está marcado alrededor del inicio de los síntomas, y que es en este momento, cuando el virus está circulando en la sangre, donde los métodos directos van a tener una mayor capacidad de identificar justo la presencia del virus. Pero los métodos indirectos, básicamente de tipo serológico, van a ir teniendo unas curvas que van aumentando luego del 5.º día en adelante, ¿no? Donde ya los anticuerpos, una vez que se han formado, pueden ser detectados en estas pruebas, ¿no? La clínica probablemente más saltante del dengue sea la presencia de fiebre que se acompaña o no de algunos otros síntomas, porque hay algunos pacientes que también pueden pasar asintomáticos, ¿no? Puede acompañarse de cefalea, náuseas o vómitos, una erupción cutánea que acá se refiere normalmente como sarpullido, lo que la gente nos dice, dolor ocular o retroocular, dolor muscular, mialgias, que pueden ser en cualquier zona. Hay descripciones de algunos tipos de mialgias, en particular en dengue, pero en realidad esto puede ser equívoco, ¿no? Así que cualquier mialgia, dolor óseo o dolor muy intenso o un dolor en la extremidad, que compromete toda la extremidad o que inclusive involucra las articulaciones, también es sumamente sugestivo, ¿no? Se ha dividido el dengue en 3 fases, febril, la fase crítica y la fase de recuperación, ¿no? Esto con la finalidad de a los pacientes también educarlos, porque esto es una estrategia que es casi global, de educarlos en qué momento y el personal en qué momento se debe tener más cuidado y vigilancia de los pacientes, ¿no? La primera es la que dura de 3 a 5 días, es donde aparecen estos síntomas clásicos, fiebre, cefalea, dolor lumbar, mialgias. A partir del 2.º y 4.º día puede aparecer o no la erupción cutánea, y que en muchos casos es solo una especie de eritema o enrojecimiento, pero que va acompañada de prurito, ¿no? Su aparición está entre 30 a 40%. Nosotros hemos visto que acá es un poco más frecuente, probablemente por en la zona del norte también, como es una zona desértica y mucho polvo, mucha materia en suspensión en el aire. Entonces esto puede empeorar porque al rascarse el paciente se producen lesiones secundarias, ¿no? O se las sobreinfecta. También hay trastornos del gusto, pero a partir del día 3.º en adelante hasta el día 15 o a veces hasta el día 7 empieza la etapa crítica, que es que una vez que empieza a caer la fiebre empiezan a aparecer otros síntomas que vamos a ver luego, que pueden ser síntomas de riesgo o de alarma, ¿no? Como dolor abdominal, vómitos, la aparición de manifestaciones hemorrágicas, que pueden ser inclusive de tipo microvascular, como la aparición de petequias, y alteraciones del sistema nervioso, que pueden ser solo desmayos o llevar inclusive hasta convulsiones, ¿no? Posteriormente es que viene ya la fase de recuperación, que puede pasar o no por una convalescencia que se asocia a fatiga crónica y que se le conoce o se le llama también post-dengue en muchos lugares, ¿no? No sé si allá en Bolivia también esto se llama así, ¿no?
Los hallazgos, tanto clínicos como de laboratorio que uno puede tener en la fase febril, pues van a ser obviamente la temperatura que salta, puede ser muy elevada, llegar a 39, 40 grados y asociarse a mioartralgias. El dolor muscular o corporal se va a asociar a la elevación a los picos febriles y también la cefalea retroocular. Si nosotros hacemos laboratorio en la fase crítica, en la fase en medio, nosotros vamos a ver que inicialmente vamos a ver una hemoconcentración porque el paciente empieza a perder líquido, se deshidrata porque por cada grado de temperatura que nosotros subimos, no solo hay un incremento de frecuencia cardíaca, sino también de las pérdidas insensibles, que dejan de ser insensibles y se hacen inclusive evidentes. Esto se acompaña de leucopenia, esta hemoconcentración, si el paciente se le sube la hemoglobina, leucopenia y también trombocitopenia. Y en la fase de recuperación es donde ya se empieza a ver ese rayo, exantema, que puede persistir por algunos días, inclusive a veces más de una semana, ¿no? Y los edemas, la extravasación inclusive de fluido a nivel pleural o pulmonar empiezan a resolverse, así como las hemorragias, ¿no? Tradicionalmente, cuando uno busca sobre la clínica del dengue, va a encontrar la clasificación tradicional entre dengue clásico y dengue hemorrágico, donde en realidad la diferencia era pues la aparición de algún tipo de manifestación hemorrágica, que podía ser, por ejemplo, la aparición de epistasis o gingivorragia, ¿no? Pero cuando esto ha sido correlacionado, este curso de la enfermedad ha sido correlacionado con las fases, se ha visto que hay otras formas probablemente un poco mejores, y esto hemos visto una evolución en la forma como actualmente se clasifica la severidad del dengue, ¿no? Y esto está en relación a esto, al curso mismo de la enfermedad, ¿no? De acuerdo a cómo van pasando los días, en este esquema vemos que hay 9 días en total, o 10 si queremos redondearlo, hay una fase más crítica que es la fase de en medio, ¿no? Que está después del día 13, entre el día 4, el día 5 y un poquito antes del día 6, donde la fiebre ya cayó, donde ya no hay fiebre, pero donde hay una serie de eventos clínicos riesgosos y que son consecuencia de la deshidratación de los días previos, de los 3 días primeros, donde la fiebre es bastante alta y donde la paciente o el paciente va a estar hipovolémico, y sobre el que se agrega el evento clínico de los cambios o de las alteraciones hemorrágicas. Entonces el paciente va a tener un tipo, o puede ser un tipo de shock hipovolémico no hemorrágico por la sudoración excesiva, por vómitos, y sobre el que se puede agregar pérdidas sanguíneas reales. Entonces vamos a tener un shock de tipo hipovolémico por un componente hemorrágico y uno de tipo no hemorrágico. En esta fase es que nosotros vamos a empezar a ver que el hematocrito empieza a elevarse. Esta es la fase donde encontramos nosotros hemoconcentración, o donde la hemoglobina puede aparecer en 16, 15, 17. Pero es el momento donde las plaquetas han descendido más. El momento de mayor trombocitopenia es justo esta fase crítica. Y es obvio porque es obvio entonces que los hallazgos de esta fase también sean de tipo hemorrágico, los hallazgos que nosotros debemos buscar. Evaluar piel, evaluar las zonas de clives, evaluar el dorso de los pacientes, los talones. No siempre en la zona donde usamos o hacemos la prueba de lazo es donde nosotros vamos a ver petequias. La aparición de petequias espontáneas ya no requiere que uno le haga una prueba de lazo con el brazalete del tensiómetro o del esfigmomanómetro. Les decía también que en relación al diagnóstico, en este momento, en la fase crítica, nosotros ya no vamos a poder ver el virus circulando, así que las pruebas directas ya no tienen mucha utilidad, pero sí las serológicas, porque es el momento en el cual los pacientes empiezan a elevar pues, la inmunoglobulina M y también la G. En la fase de recuperación ya las plaquetas se empiezan a normalizar, el hematocrito vuelve a lo normal, el IgG sigue subiendo, empiezan a reabsorberse los líquidos, y el paciente pues queda con algún tipo de secuela que va a depender de su condición física previa, de su edad, de la severidad de la enfermedad, porque no todos los pacientes hacen una enfermedad, pero que tiene mucha relación con la severidad también de la fiebre y tiene mucha relación con la aparición o no de choque, ¿no? Obviamente los pacientes que hacen menos clínica son los que van a hacer una fase de recuperación más rápida, ¿no? El dengue puede llevar a los pacientes a UCI, de hecho nosotros tenemos, eventualmente les decía, pacientes en UCI, actualmente tenemos una paciente, que es una paciente, no la puede incluir ya porque el diagnóstico nos ha venido hoy día, pero nosotros lo sospechamos, es una paciente de Lima, que no ha viajado fuera de la ciudad hace más de un año, pero que vive, y que incluso, vive en una zona que no está cerca a uno de los dos ríos que nosotros tenemos aquí en la ciudad, el río Rímac y el río Chillón. Vive en una zona que está más cerca hacia la sierra, hacia la zona donde empiezan los primeros cerros de acá de Lima.
e inclusive la opinión inicial cuando pedimos los exámenes, por epidemiología, nos dijeron que era una zona donde había una baja transmisibilidad de dengue, aún cuando estamos en brote en todo el país, ¿no? Entonces tenemos nosotros una paciente con dengue grave, que es una paciente que vino con una gestación de 26 semanas, que viene por un cuadro febril y que obviamente es catalogada como una probable infección urinaria complicada, porque viene adicionalmente con un sedimento de orina complicado, ¿no? Viene ya con varios días de fiebre y viene hipotensa, ya chocada al hospital, ¿no? Actualmente la paciente ya está en recuperación y tiene una prueba inicial de los primeros días, probablemente de los primeros 3 días, una prueba serológica que fue negativa, ¿no? Actualmente, el día de hoy, nos han confirmado una segunda muestra por la sospecha, porque persistían la plaquetopenia y persistían algunas de las disfunciones que ella tenía y persistía la fuga de líquido. Entonces, nosotros sospechamos que puede ser dengue, ¿no? Pero la infección urinaria no nos explicó nunca el compromiso multiorgánico que ella hizo, ¿no? Y lamentablemente pues ha sido dengue, pero afortunadamente la paciente ya está en recuperación, está ventilando espontáneamente, está ya inclusive sin oxígeno. Entonces nosotros, una forma como podemos ver el impacto del dengue en cualquiera de nuestros sistemas de salud es ver pues la cantidad de pacientes que tenemos hospitalizados, ¿no? Porque recordemos que muchos de estos pacientes, sobre todo los más leves, se van a tratar de forma domiciliaria, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido picos de hospitalización en la quincena de este mes, pasado, perdón, de este mes, sino el mes pasado de marzo, y que han ido disminuyendo ya para fines de marzo, ¿no? Como vemos ahí en la curva de la derecha. Entonces han sido los picos más altos de hospitalización. Esto es de la sala situacional que nosotros tenemos en el Ministerio de Dengue, donde tenemos pues ahí por hospitales inclusive los casos. Hemos llegado a tener en marzo hasta 3 hospitales regionales, son hospitales grandes, digamos, el de Iquitos, el de Pucallpa y un hospital de nivel 2, los regionales para nosotros son de nivel 3. Hemos tenido 3 de ellos con más de 100 pacientes hospitalizados, ¿no? Para marzo. Y otros establecimientos un poco más pequeños, de menor capacidad resolutiva, con menos pacientes, ¿no? Pero hemos tenido sí una cantidad importante de pacientes hospitalizados, 1.816 para el 21 de marzo. Los signos de alarma que nosotros debemos buscar y que inclusive están en este chart, que lo he puesto acá porque es de la OPS y que es muy sencillo tenerlo siempre en los lugares donde tengamos dengue, son pues el dolor abdominal intenso que persiste, vómitos frecuentes, abundantes, caída brusca de la temperatura, la hipotermia, alteraciones del sensorio, como un desmayo, irritabilidad, que el paciente esté muy somnoliento, y algunos hallazgos de laboratorio, como por ejemplo que la hemoconcentración persista, es decir, que la paciente siga elevando la hemoglobina, porque esto nos habla de que hay un gran fenómeno de fuga capilar. Y la fuga capilar nos dice que hay daño endotelial, o sea, el endotelio está sufriendo de disrupciones severas, tal como vemos en la preeclampsia, y que probablemente se van a poner en juego una serie de elementos de remodelación microvascular con la finalidad de tapar estas soluciones de continuidad o este daño del endotelio, y que van a empezar probablemente a producir coagulopatía por un lado, porque va a tratar el organismo, la sangre, con fibrinógeno sellar estos orificios, y eso va a llevar a una caída de fibrinógeno y se va a inducir un CID. Por eso es que en el dengue, en esta fase, cuando aparecen estos signos de alarma, no solo es que el paciente está subiendo el hematocrito y lo vamos a hidratar y todo se solucionó. No, este paciente o esta paciente tiene ya una fuga capilar extensa a nivel endotelial y esto va a favorecer que inclusive las estrategias de rehidratación o reanimación hídrica van a llevar a un poco más de edema en estos pacientes y hay que tenerlo en mente. Y lo otro es que las plaquetas persistan o empiecen a descender de forma progresiva. A nosotros les decía, en el caso que hemos tenido y que lamentablemente ya no lo puedo incluir porque ya recién ahora en la tarde nos vino el resultado, justo nos llamaba la atención esto, era una paciente que tenía un aumento progresivo del crito y un descenso persistente y que se mantenía en las plaquetas, ¿no? Esta paciente inclusive, como no teníamos el diagnóstico de dengue, se le transfundió plaquetas, pero aún así no había una respuesta apropiada. Si es posible hacerle al paciente ultrasonido, en ese ultrasonido se puede ver el tórax y el abdomen, vamos a encontrar frecuentemente derrame pleural, ascitis, engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, líquido perivesicular, muchas veces está sugestivo como de una colicitis aguda, hepatomegalia, pancreatomegalia y acumulación de líquido en zonas pararrenales y perirenales, ¿no? Y entre los criterios clínicos, y por esto lo he puesto acá este cuadro, estos cuadros son de una revista cubana, y los cubanos en dengue tienen mucho que enseñarnos a todos, como muy bien sabemos, gran parte de la lucha contra el dengue se
se hizo durante mucho tiempo en Cuba. Vamos a ver que esta presencia del dolor abdominal intenso y sostenido, así como los vómitos, o sea, los síntomas gastrointestinales, es un criterio para tener a un paciente hospitalizado, porque esto puede indicarnos que hay distensión de las cápsulas del hígado, pero inclusive a veces del vaso mismo, porque hay visceromegalia. Entonces, esto puede llevar a la aparición de hematomas intraabdominales. Irritabilidad, somnolencia o ambos, porque las manifestaciones del sistema nervioso central también son de riesgo. Hay reportes de convulsiones en dengue y obviamente las manifestaciones que tienen que ver con hemorragia, ¿no? Independientemente de la cantidad de plaquetas. Si la paciente está sangrando por nariz, está con epistasis espontánea o con gingivorragia, no importa ya si tiene más de 100.000 plaquetas. Esta paciente probablemente también está en un momento de concentración de plaquetas, pero estas van a empezar dentro de poquito a caer, ¿no? La hemoconcentración, la aparición de asitis o derrame torácico también son motivos para dejar a un paciente hospitalizado. La presencia de sudoración profusa o una fiebre que no se puede controlar, desvanecimiento o gran debilidad, porque esto nos puede hablar de una combinación de alteración del sistema nervioso, pero también de una hipovolemia que se está instalando y que puede llegar a un estado de choque. La aparición de un shock también, obviamente, una paciente o un paciente que nos diga chocado o con signos de hipoperfusión, llenado capilar lento, frialdad distal, alguien por ahí le hace una gasometría arterial, le encuentra acidosis metabólica, lactato alto, es también un criterio para dejar al paciente hospitalizado, ¿no? Ya manifestaciones que nos hablan de que esta hipoperfusión está dando compromiso en otras áreas, como por ejemplo dolor torácico, que puede ser por isquemia miocárdica, por la hipoperfusión que está ocasionándose por el shock, también dificultad respiratoria, porque es frecuente el distrés respiratorio en el dengue, pero también hay por la efusión pleural y por la efusión que puede haber a nivel pulmonar, puede haber edema pulmonar agudo que puede requerir ventilación mecánica. Entonces, cualquier signo respiratorio o cualquier signo que nos indique que hay algo respirando, pues no solo un patrón respiratorio anormal en el paciente, o sea, taquimia, retracciones, uso de músculos accesorios, cianosis, cualquier alteración respiratoria es un criterio también de severidad que requiere al paciente hospitalizado. La severidad de estos criterios, de estas mismas manifestaciones que están acá en el cuadro de la derecha, son las que a los intensivistas, si es que estas de acá persisten o están en un grado muy severo, son las que deben convertirse en criterios para ingresar a un paciente con dengue a UCI. No solo el shock, sino también estas manifestaciones, ¿no? Y evitar esperar que los pacientes o las pacientes tengan pues manifestaciones clínicas marcadas, como hemorragias conjuntivales, hematomas, equimosis en los sitios de punción, flictenas hemorrágicas, petequias espontáneas o zonas de coalescencia, que esa foto, por ejemplo, de abajo a la izquierda no es rash, sino que son zonas de confluencia de petequias que se convierten posteriormente en equimosis y estas a veces en bolsas de líquido sanguinolento. El comportamiento clínico del dengue, se sabe hace un tiempo, pues es bastante dinámico, es decir, los pacientes pueden ingresar casi como asintomáticos o ser evaluados como asintomáticos, pero posteriormente pueden ir desarrollando un cuadro con mayor cantidad de síntomas y luego un cuadro ya de tipo grave o de tipo severo crítico, ¿no? Dos de las manifestaciones o de los hallazgos, que podemos buscar nosotros para guiarnos son justo el hematocrito y las plaquetas. Si nosotros vemos un curso hacia mayor hemoconcentración, o sea, hematocritos cada vez mayores y una tendencia a tener plaquetas más bajas, esa asociación es muy fuerte para ayudarnos a identificar qué pacientes pueden terminar haciendo un cuadro de dengue grave. Y así se llega a la clasificación revisada de dengue, que hasta ahora parece ser la más útil, porque ayuda pues a diferenciar esos dos grupos de pacientes, o sea, el paciente que no tiene ningún signo de alarma, o el paciente que tiene algunos signos de alarma. O sea, tiene el paciente que no tiene nada de clínica a veces, o muy poca clínica, el paciente que tiene clínica, del otro grupo, que es el que configura el dengue grave, que es el paciente que tiene ya escape importante de fluidos, o sea, el que está haciendo colecciones intraabdominal, intrapleural, edemas importantes, el paciente en segundo lugar que tiene hemorragia, y el paciente que tiene disfunción multiorgánica, ¿no? Y estos pacientes que hacen fuga capilar, que es lo que dice ahí, escape importante de plasma, se chocan con facilidad, porque no solo es por la pérdida sanguínea, les decía, sino hay un tipo de choque hipovolémico no hemorrágico, hay un componente no hemorrágico en estos pacientes que tiene que ver con estas efusiones grandes. A veces se coleccionan 2 litros en cada pleura y van 2 lados,
lado y lado son 4 litros, 3 o 4 litros más en cavidad abdominal. Entonces, el déficit de agua de estos pacientes a veces al entrar al hospital está alrededor de los 6 o 7 litros. O sea, ya nos traen un déficit de volemia importante. Y recordemos que mucho de este líquido no va a poder regresar al intravascular de forma rápida. También, en segundo lugar, cuando vemos sangrado grave, independientemente de las cifras de plaquetas, si nosotros vemos presencia de sangrado grave, o sea, hemorragia digestiva, una convulsión, le hacen una tomografía y tiene una hemorragia intracerebral o un hematoma intraabdominal, esto de acá ya también es un criterio para manejo de cuidados intensivos, ¿no? La disfunción hepática es frecuente en el dengue, también el hígado es uno de los órganos afectados, el sistema nervioso central y el corazón y el aparato respiratorio son los otros, ¿no? Yendo un poco hacia abajo, yendo al dengue que puede tener más o menos signos de alarma, nosotros vamos a encontrar en este grupo, a dos subgrupos, ¿no? Uno es el paciente que no tiene signos de alarma, que es el que está más a la izquierda, que es el paciente que ha estado en una zona donde hay dengue o donde hay gran circulación del vector, una zona endémica, y que empieza a tener fiebre, pues, ¿no? Y que empieza a tener náuseas o vómitos, le aparece el exantema, tiene mialgias, le hacen un test del torniquete o del test de lazo, le decimos nosotros acá, y sale positivo, y empieza a aparecer leucopenia, ¿no? En estos pacientes a veces se puede confirmar el diagnóstico por laboratorio, pero muchos de los pacientes se quedan ahí, o sea, quedan con esos síntomas, pasan al día 8 o al día 9 y el día 10 ya están sin síntomas, ¿no? Entonces estos pacientes normalmente pueden estarse manejando en casa con hidratación oral, con reposo, con antipiréticos por vía oral. El otro grupo es el que tiene signos de alarma. Este paciente con signos de alarma es el que tiene dolor abdominal intenso y persistente, que le hacen una eco y encuentran algo anormal en abdomen, que tiene vómitos persistentes, que empieza a hacer edemas y colección de líquido por todos lados, que empieza a tener lo que se llama sangrado microvascular. Es el sangrado que no es masivo, digamos, como el de una hemorragia digestiva alta, como una hemoptisis, no es como una hematemesis, tampoco es como una hematoquesia, pero sí las encías de sangre, y uno ve y no le están sangrando continuo, pero hay signos de sangrado ahí, igual en la mucosa nasal. Este sangrado microvascular también es un signo de alarma. Las alteraciones del sensorio, hacia abajo o hacia arriba, o sea, que esté muy dormido o que esté muy irritable, y que haya crecimiento del hígado asociado al dolor abdominal. Aún, cuando actualmente se recomienda que no hay que tratar de palpar o estar midiendo el tamaño del hígado y el vaso en una patología que normalmente va con riesgos altos de sangrado intraabdominal, ¿no? Y es en este grupo de pacientes donde debemos buscar que no estén pasando al otro grupo de dengue grave, ¿no? Entonces sí vamos a tener 3 grupos, el A, el B y el C. Porque si vemos que empieza a elevarse el hematocrito y que empieza a caer rápidamente las plaquetas, ese paciente ya no está en ese grupo, en el B, sino pasa al C, ¿no? Cuando buscamos en embarazo, en embarazo nosotros vamos a ver que muchos de los reportes y revisiones en relación no solo al efecto en la mujer, sino también en el feto y el recién nacido, son de algunos años. En los que más han publicado esto, también como mostró el doctor, han sido Brasil, Colombia y el Caribe. Nosotros tenemos mucho menos reportes en relación a esto, pero hay casos de fiebre hemorrágica por dengue, como reportes o series de casos aislados, sí, hablando de las pacientes graves, porque sí hay reportes más grandes, por ejemplo, en Puerto Rico, en Brasil y en Cuba, donde sí estudios poblacionales más grandes, pero orientados no tanto a la paciente o al paciente gestante que tuvo con dengue grave, sino a la paciente en general que tuvo dengue, o sea, a las infecciones con dengue en general, ¿no? Donde podemos tener miles de casos, pero tuvieron solo 10 o 15 o 16 graves. A nosotros los intensivistas nos interesa mucho conocer y también cuando podemos publicar cómo van estos casos graves, porque es en realidad ahí donde podemos aprender en una patología que lamentablemente está mal descrita, porque no hay tanta publicación de cómo cursa clínicamente el dengue en la embarazada, cómo hacer actuar y qué cosas aprender, qué cosas funcionan bien y qué mal, ¿no? Lo que hasta ahora más o menos parece ocurrir es que el cuadro clínico es similar, o sea, igual las pacientes pueden hacer cuadros también leves, la mayoría se van a recuperar sin complicaciones, porque eso lo sabemos por la letalidad. La infección en el primer trimestre sí incrementa el riesgo de aborto y parto prematuro. El desarrollo del feto puede ser susceptible a la infección por el dengue y puede alterarse la organogénesis. Los arbovirus, por su tamaño, pasan la placenta, o sea, pasan al feto y pueden dar alteraciones, tal como ocurre, por ejemplo, con el Zika, ¿no? Es familia del dengue.
En el periparto es donde sí tenemos más complicaciones, o sea, cuando ya estamos hablando de embarazos cercanos al término es cuando vemos mayor cantidad de complicaciones. Hemorragias severas, choque hemorrágico, inclusive los fallecimientos, la mayoría ocurren en embarazadas que se infectaron cuando estaban ya en el tercer trimestre, ¿no? Esta es una revisión bastante interesante de complicaciones obstétricas de dengue y chikungunya en pacientes embarazadas, ¿no? 135 pacientes, 15 tuvieron dengue y 20 chikungunya. Complicaciones obstétricas en el 60% de las chikungunya y 46% del dengue, ¿no? Pero también algunas complicaciones obstétricas aun cuando no tuvieron nada de estas infecciones. Nosotros vamos a ver que el aborto, el riesgo de cesárea van a incrementarse, y si bien el dengue puede poner en riesgo la vida de la madre, las muestras, tal como ocurre en este estudio caso controles, casi nunca tienen pues diferencia estadística porque se requieren muestras un poco más grandes. Y no es tan sencillo investigar embarazo, ¿no? Entonces vamos a ver que el dengue sí lleva a un incremento de las complicaciones en las pacientes, ¿no? Una de las complicaciones, ya no la refería el doctor, es la hipertensión. Vamos a ver que la hipertensión pues es probablemente la complicación en frecuencia mayor, la mayor cantidad de pacientes tuvieron hipertensión. Entonces hay una asociación entre preeclampsia, probablemente por el daño vascular. Si la preeclámptica ya tenía una enfermedad hipertensiva que iba a cursar como subclínica o como una forma leve, esta se va a exacerbar porque la preeclampsia, recordemos, es un fenómeno de inflamación endotelial. El dengue el virus produce también un fenómeno de daño endotelial difuso que va a llevar a fuga capilar, que es un fenómeno que también tenemos en preeclampsia. Por eso no es raro esta asociación entre dengue y preeclampsia. Lo otro que se ha descubierto en últimos años es que al ser la preeclampsia un sepsis-like syndrome, un síndrome que imita la preeclampsia, un síndrome que imita o se parece a la sepsis, y al haber mediadores inflamatorios como interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, y en los últimos años una interleucina más que es la 16, que en preeclampsia está bastante elevada, esta expresión de interleucinas inflamatorias aumenta cuando hay otro cuadro infeccioso, ¿no? Por ejemplo, es más probable que a una mujer que iba a hacer una preeclampsia leve o una hipertensión transitoria aparezca una preeclampsia severa, por ejemplo, si se hace infecciones urinarias a repetición, ¿no? Eso, por ejemplo, ya está más o menos claro. Entonces, no es raro que infecciones virales también aumenten. COVID aumentó en 20% la incidencia de preeclampsia, por ejemplo, ¿no? El dengue tiene también un incremento importante de preeclampsia. Es frecuente entre estas complicaciones ruptura prematura de membranas, oligoamnios, parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino, diabetes gestacional, hipotonía uterina, desprendimiento de placenta, corionitis y placenta previa, ¿no? Pero recordemos que es un estudio con una muestra pequeña de pacientes. Y en los fetos, sufrimiento fetal agudo, aborto y amenaza de aborto cuando estamos en trimestres anteriores, ¿no? Entonces, hay un impacto no solo fetal, sino también neonatal. En los neonatos que nacen de madres infectadas, incluso aun cuando no han tenido síntomas, pueden aparecer síntomas entre el tercero y noveno día de nacimiento, ¿no? Entonces, el curso del dengue en el hijo de la madre infectada puede ser similar al de la mamá. Prematuridad 16%, bajo peso al nacer 7%, muerte fetal y perinatal 4.6%, trombocitopenia o leucopenia como hallazgos laboratoriales en hijos de madres infectadas, fiebre, hepatomegalia y grados variables de insuficiencia respiratoria aguda, o sea, de compromiso respiratorio que requieren ventilación mecánica, ¿no? Entonces hay un impacto fetal importante y también neonatal a tener en cuenta, ¿no? Y a los ginecólogos les preocupa mucho siempre la transmisión vertical, ¿no? Entonces, si bien es cierto que se estudia mucho, porque para esto hay que estudiar a la mamá, hacerle exámenes directos o virológicos, hacerle serología, hacer lo mismo con la placenta y hacer lo mismo con el producto, ¿no? Para confirmarlo, ¿no? Esta es una revisión muy interesante, es una revisión, no son casos de ellos revisan una serie de casos que tenían entre 1 y 3 casos, digamos, como promedio, y revisan, pues, son casos que se confirmaron y fueron publicados así como casos con transmisión vertical. Entonces, la transmisión vertical, que ha sido mayormente descrita en Asia, que es donde hay más artículos de transmisión vertical en dengue, también se ha documentado, pues, en Latinoamérica, ¿no? Ellos escogieron artículos que habían sido solo publicados en Latinoamérica. Estos son las serologías de la madre y de los recién nacidos, ¿no? Fue publicado en Asunción, por eso ustedes van a ver que la procedencia, muchas de ellas pues, son de Asunción, ¿no? Los pesos al nacer, las edades gestacionales, las condiciones, muchos de ellos tuvieron que ser reingresados. En el recién nacido, el síntoma predominante pues, fue fiebre,
seguido por rash, ¿no? La mayoría, todos egresaron vivos en estas series que ellos realizaron, ¿no? Pero sí encontraron alteraciones ecográficas y coreográficas como derrame pericárdico, líquido libre en cavidad abdominal, la pared vesicular engrosada, líquido libre en hipogastrio, en distintas zonas de Morrison, en el saco de Douglas, etcétera, etcétera, ¿no? Y los análisis laboratoriales de los recién nacidos, tanto en relación a plaquetas, antígeno NS1 y la serología con IgM, ¿no? Algunos pacientes no le determinaron, pero tenían la otra prueba y por eso fueron, en su momento, cuando los publicaron, admitidos como casos de transmisión vertical, ¿no? La transmisión vertical existe, está presente, está documentada aquí en Latinoamérica. Hay otras publicaciones, pero muchas de ellas están incluidas en esa revisión, ¿no? Son las series que se han publicado, ¿no? El tratamiento se basa en una cosa muy sencilla, que nosotros, cuando tenemos una paciente severa, tenemos que pensar siempre, nosotros los intensivistas siempre pensamos mal, o sea, siempre pensamos en el peor escenario posible y de esa forma o tratamos de que nada nos pueda sorprender. Entonces, nosotros aplicamos, y de hecho está sugerido en varias de las recomendaciones, porque así como ocurre en el diagnóstico, que hay muchas cosas o pruebas disponibles, las guías o recomendaciones varían mucho de forma regional, varían a nivel de Latinoamérica. Acá en Latinoamérica varían de país en país, de institución en institución. A veces están sugeridas algunas pruebas o algunas terapias, pero no están disponibles en la práctica, ¿no? Esto también es una brecha que la OPS viene tratando de romper desde hace algún tiempo. Tanto en el diagnóstico, o sea, tanto en la identificación, digamos, de los casos a nivel epidemiológico, o sea, los casos sospechosos, los probables, los confirmados, que a veces se convierten pues, no sirve mucho para la vigilancia epidemiológica, pero se convierte en una traba para el profesional que está solo, que son 2 o 3 personas en una posta o en un centro de salud, aislados a 5 días en bote del establecimiento más cercano y que no dista mucho, que no tiene mucha diferencia en su capacidad resolutiva, porque a veces es un centro de salud que lo único que tiene es un poco más de personal, pero no más recursos. Entonces, muchas de las recomendaciones en dengue, tal como ocurre con cualquier patología que afecta a zonas que están casi desoladas o zonas muy distantes o con acceso muy difícil, deben orientarse a indicaciones muy sencillas, a medidas que se puedan hacer de forma casi algunas de ellas en una posta de salud, ¿no? Aun cuando el paciente esté grave, porque muchos de estos pacientes, aún los graves, no son fáciles de trasladar. Y parte probablemente de eso más sencillo es enseñarle a la gente o recordarle cómo nosotros podemos graduar la pérdida de volumen de líquido o de sangre, no en base a contar cuánta sangre pierde el paciente, no a estársela recolectando como se hace en sala de operaciones, contando la gasa, no, sino en base a características clínicas. Y eso es lo que está arriba en el cuadrito que tiene la parte de arriba morada, que es la clasificación clínica de los grados de shock, ¿no? Que son clase 1, grado 2, grado 3, y que no se debe basar únicamente en la cifra de presión arterial, sino en otras características clínicas como la sed, la palidez de la piel, la sequedad de mucosas, la taquicardia, la taquimia, y que posteriormente van produciendo alteraciones de la perfusión tisular, como la aparición de oliguria, como la aparición de alteraciones del sistema nervioso central. Y recordar que del grado 3 en adelante es recién cuando aparece hipotensión franca, pero el paciente ha ido perdiendo un porcentaje variable de volumen conforme esto ha ido aumentando. Entonces nosotros vamos a ver que cuando aparece digamos, hipotensión arterial franca, ya nosotros lo que tenemos es una pérdida probablemente que está cerca pues al 40% o inclusive más del 40%, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver, disculpe, se ve un poquito borroso, creo que lo amplié. Entonces vamos a ver que la clasificación clínica probablemente sea una de las herramientas más útiles que nosotros debemos tener. Y que en base a ese porcentaje de sangrado establecido, no porque el proveedor de salud ha contado la cantidad de sangre, sino que dice, cuando el paciente solo tiene sed y palidez y está febril, está perdiendo 15%. ¿Qué debo hacer? Le paso solución salina normal, cloruro de sodio. ¿Por qué vía endovenosa? Obviamente, porque este paciente ya está deshidratado. ¿Cómo se lo voy a administrar? De inmediato, le voy a administrar el triple del volumen calculado, ¿no? ¿Cuánto es el 15% de su volemia? Y eso se lo voy a pasar al triple. ¿Por qué? Porque este líquido va a tener un volumen de distribución, o sea, va a permanecer dentro de la sangre del paciente un periodo determinado y luego el mayor porcentaje de esto, 70
80% va a extravasar, o sea, se va a perder. Cuando ya se ha perdido porcentajes de 30-40%, ya no solo el paciente debe tener una vía endovenosa, porque esto puede ser insuficiente, sino que hay que considerar 2 vías endovenosas. Y posteriormente, cuando ya haya caída de la presión arterial media y estimemos que la pérdida de volumen sanguíneo es mayor al 40%, hay que pasar no solo solución salina, sino también pensar en transfundir glóbulos rojos si es que los tenemos disponibles. No todos tenemos glóbulos rojos o RH negativos. Más, yo ahora en el instituto, acá en el hospital obstétrico más grande del Perú, no tenemos con facilidad sangre RH negativo, ¿no? Entonces, si la paciente es positivo, se conoce el grupo RH positivo en su defecto. Igual, mantener 2 vías, mantener la hidratación. Muchas de estas medidas entonces pasan por eso, por la identificación clínica de la magnitud del sangrado, por la identificación de la hemoconcentración, que también nos va a ayudar a ver esto, y el inicio de líquidos endovenosos puede usarse usando esta pauta, por ejemplo, que sugiere 6 mililitros por kilo por hora, y luego controlar signos cada 3 a 6 horas, ¿no? Y si el paciente no mejora, manejarlo ya como un grado 3, porque significa si no está respondiendo con ese volumen de líquido, este paciente está probablemente perdiendo más cantidad de fluido por extravasación, pero también podría estar sangrando. De igual forma, en los pacientes que van progresando a clase 3 y a clase 4, el volumen de líquidos debe aumentarse a 10 mililitros por kilo por hora, controlar los signos vitales ya no cada 3 o 4 horas, sino cada hora, y evaluar si es que el paciente no mejora, probablemente haya que incrementar los líquidos hasta 15 mililitros por kilo por hora, y si el paciente no mejora, considerar que este paciente ya está pasando al grupo o a la clase 4, donde ya es que empiezan a aparecer manifestaciones de hipoperfusión. Por ejemplo, si la oxigenación baja del 95%, ya hay que ponerle oxigenoterapia. Si bien es cierto que el bicarbonato no va a solucionar la acidosis metabólica de estos pacientes, también se pueden colocar bolos de bicarbonato si el pH está pues por debajo del 7.20, bolos de bicarbonato con la finalidad de compensar temporalmente la acidemia, ya que la acidemia generalmente está en relación a la hipovolemia y a la hipoperfusión. Se pueden usar también coloides. No hay ensayos clínicos grandes que sugieran una diferencia posterior entre cristaloide y coloide en dengue, pero en la fase inicial es preferible usar cristaloides. Y si el hematocrito empieza a bajar, a caer, sí hay que pensar que hay un hematoma o una colisión de tipo hemorrágica y hay que transfundir empíricamente por lo menos un grupo de 4 paquetes globulares, así de forma empírica, que es una estrategia de transfusión que ya empieza a llamarse transfusión masiva y que empieza justo, puede ser con 4, puede ser con 5, puede ser con 6, eso también varía en la definición de transfusión masiva. En algunos entornos, esta transfusión masiva no solo va con glóbulos rojos, se va acompañada de plasma fresco congelado, de crío precipitado e inclusive de plaquetas, porque en muchos de estos pacientes hay un evento hemorrágico que está ocurriendo. Está habiendo un hematoma hepático, hay un hematoma peripancreático, hay un hematoma perivesical, está ocurriendo hemorragia digestiva aguda. Entonces, esto tiene por finalidad tener una función hemostática y por eso también se le conoce como transfusión hemostática, ¿no? Entonces, los paquetes de tratamiento, que también la OPS también ha ido propugnando en los últimos años, con la finalidad de orientar al manejo de estos pacientes, se los divide pues en estos 3 grupos, grupo A, grupo B y grupo C, ¿no? En el grupo A, que es el más leve, reposo relativo, ingesta adecuada de líquidos, oral todo, suero oral, porque recordemos que se pierde mucho electrolito por el vómito y también por la transpiración, y acetaminofén, nunca aspirina. Seguimiento diario y vigilar siempre la aparición de signos de alarma y educar al entorno, a los cuidadores, al familiar, sobre estos signos de alarma. El segundo grupo de pacientes son los que necesitan que se haga quedar en el hospital. ¿Por qué? Porque estos tenían signos de alarma, ¿se acuerdan? Dolor abdominal persistente, o le hacen una ecografía y hay líquido, no la punzan porque tiene plaquetopenia, pero deciden observarlo. Estos pacientes se quedan para ser hidratados, no solo ya por vía oral. Si tienen la vía oral permeable y bien, se les sigue hidratado por vía oral, pero adicionalmente se les empieza a pasar por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque la pérdida de fluido en estos pacientes no va a poder ser compensada por vía oral. Solución salina, se puede usar riñerlactato, se puede usar isofundin o cristaloides balanceados si nosotros tenemos disponibles. Vigilar el hematocrito, vigilar las plaquetas, porque en esta fase es donde aparece hemoconcentración con plaquetopenia. Vigilar el gasto urinario, porque es donde aparece también la falla renal. Vigilar el balance hídrico, la temperatura y otros, la presión de signos de alarma. ¿Qué es signo de alarma? Los signos de alarma de los 3 grupos que decíamos hace rato en el grupo C. Por un lado, fuga capilar muy extensa, o sea que empiezan a aparecer efusión pleural, efusión edema agudo de pulmón,
líquido en cavidad abdominal de forma que siga incrementándose. Lo otro son los signos de hemorragia. Y finalmente los signos de shock. Porque el shock puede ser por la hemorragia o por la hipovolemia, ¿no? Fluidos endovenosos a dosis más altas, se puede iniciar inotrópicos de forma temprana en estos pacientes, porque se supone que muchos de ellos también ya pueden haber pasado parte de su fenómeno de shock a un estado ya de tipo distributivo, ¿no? Hay que hacer el monitoreo extenso, y este es el grupo de pacientes que cuando menos tienen que estar hospitalizados, idealmente en cuidados intensivos. Post-mortem, ¿qué cosas se ha observado en dengue, ¿no? Y esto es muy interesante porque antes, por ejemplo, se asumía que algunas otras enfermedades metaxémicas, por ejemplo, como la leptospirosis, producían una afectación hepática mayor, pero es muy interesante ver, muchos de ellos son de países de acá de Latinoamérica, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, algunos sí son de Sri Lanka o Vietnam. Edema, necrosis centrolobbiliar en el hígado, cuerpos de Councilman, zonas de necrosis, esteatosis, hemorragias, hiperplasia, hepatocitos binucleados, trombosis, una serie de cambios. Ustedes ven los cambios hepáticos en la columna donde dice hígado arriba, van a encontrar pues una gran cantidad de cambios hemorrágicos, ¿no? En corazón y en pulmón lo que vamos a ver básicamente es congestión, edema. Hay un paciente que sí tuvo cardiomegalia con zonas isquémicas, pero vamos a ver inclusive contenido sanguinolento en las luces bronquiales, edema pulmonar, infartos, signos de miocarditis también, edema intersticial, congestión septal. En corazón y pulmón los hallazgos son similares. En vaso, esplenomegalia, congestión, pulpa roja ampliada, hemorragias, linfocitos, hipertrofia de la pulpa blanca del vaso, ¿no? Y a nivel cerebral, congestión, edema, reacción granular citoplasmática, hemorragias y congestión meninge. Entonces, los hallazgos post-mortem del dengue pues, son bastante severos y se correlacionan con la clínica que estos pacientes tienen cuando están vivos y están pues con cuadros muy, muy graves, ¿no? Muchísimas gracias, espero no haberme extendido. Para mí ha sido nuevamente, les recalco, un gusto estar esta tarde o noche para ustedes ya reunidos. No sé si habrá alguna pregunta o para el doctor también, porque creo que no alcanzó para que le hagan las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Díaz Seminario. Agradecemos su brillante participación sobre la temática. Y bueno, damos por abierta la sala para las consultas correspondientes que hayan surgido tras estas dos excelentes presentaciones. Bueno, ahí tenemos 3 personas que han levantado las manos. Si no pueden emitir su pregunta con micrófono, pueden escribirlo en el chat para que podamos leer su consulta y se las puedan responder nuestros ponentes. Bueno, acá tenemos nuestra primera consulta. Esta dice así: ¿por qué usar solución salina normal y no otra solución balanceada? Pregunta correspondiente a Eduardo. En realidad es una pregunta muy buena. No sé si me permite o el doctor quiere contestarla. ¿Le decía? ¿Sí puedo contestarla? Siga, doctor. Ya. Les decía que es una muy buena pregunta porque en realidad la mayor parte de recomendaciones, si uno busca, inclusive hay guías en inglés, si bien es cierto que no es un problema tan frecuente, ellos también tienen guías para dengue, porque sí les preocupa un poquito, está en su frontera, ¿no? Y a los norteamericanos les preocupa a veces más las cosas que tienen debajo de su frontera que lo que tienen dentro. Entonces, hay guías, por ejemplo, en Estados Unidos, y consideran de primera opción los cristaloides como el cloruro de sodio, que es una solución que es rica en cloro. Ya hace algún tiempo, en base a una serie de estudios, como el estudio SALT, por ejemplo, se vio que el cloruro de sodio normal incrementa la cloremia o la hipercloremia, y que esta hipercloremia se asocia a falla renal aguda, y esta falla renal aguda empeora el pronóstico de los pacientes, ¿no? O sea, de forma directa, el cloruro de sodio no incrementa la mortalidad, pero sí ocasiona un par de cuadros que lo hacen. Uno de ellos es la falla renal aguda con requerimiento de diálisis, que eso se vio en otro par de estudios, donde se vio que, sobre todo en los pacientes nosotros de UCI, que reanimamos por shock séptico o por otra causa con mucho cloruro de sodio, la cantidad de pacientes que terminan en falla renal, que no lo hacen por la cantidad de volumen, sino por la calidad. El cloruro de sodio tiene un DIF que se llama el diferencial de aniones fuertes, que está en 0, es decir, mientras más bajo es el DIF de una solución, más nos va a bajar el bicarbonato. Entonces, si mi bicarbonato de mi paciente ya, porque está acidótico, está en 10, yo le pongo una solución que tiene un DIF de 0, como el cloruro,
el bicarbonato va a bajar más. Se va a terminar con 1 litro, va a terminar en 8, con 2 litros en 6, con 3 litros en 4. O sea, el pH también va a bajar y se va a producir acidosis metabólica de tipo hiperclorémica. Con esa finalidad se crearon hace un tiempo otros fluidos, otros cristaloides que se llaman cristaloides balanceados. Los cristaloides balanceados hay 4 grupos en realidad, o 4 generaciones. Los más antiguos, como el lactato, luego vino el lactato Ringer, luego vino la solución Harmat, y luego viene la última generación que tiene 2 representantes, el isofundin y el plasmalite. Estas soluciones lo que tienen es un DIF que está por arriba de 0, de tal forma que me deben elevar el bicarbonato o no alterarlo. El DIF más alto de estas soluciones lo tiene el plasmalite, que es de la última generación, que tiene cerca de 50 de DIF, pero tiene un problema, porque el bicarbonato y el pH de un paciente que tiene, digamos, va a tratar de ser jalado por este DIF, por este diferencial de aniones fuertes. Entonces, si mi paciente tiene un bicarbonato normal de 20-22 y tengo una solución que le paso de 50, voy a estar limitado a la cantidad de litros que le puedo pasar a esta solución. Y esa ha sido una de las limitaciones del plasmalite, que durante algún tiempo se propagandizó como que era pues la alternativa, la solución para todo. Afortunadamente, en los últimos años salió otro que es el isofundin. El isofundin tiene un DIF que está en 25. ¿Qué significa? Que si mi paciente tiene 10 de bicarbonato, el DIF de la solución lo va a jalar hacia arriba. Entonces, con 1 litro voy a pasar a 12. Con 2 litros de isofundin, probablemente a 15 de bicarbonato en el paciente. La solución no tiene bicarbonato, o sea, no es que la solución esté añadiendo bicarbonato al paciente, no es como ponerle bicarbonato, no. Lo que tiene es que tiene más balanceado la carga de iones con carga positiva, como el sodio, el calcio, el magnesio, el fósforo, con los de carga negativa. Entonces, estas soluciones se llaman balanceadas porque tienen casi todos los electrolitos y se asemeja su composición más al plasma. Porque recordemos que el plasma no solo tiene cloro y sodio. El cloruro de sodio lo único que tiene es cloro y sodio. Y encima tiene mucho cloro, porque nosotros en plasma tenemos cerca de 100 a 110 de cloro y el cloro de sodio tiene más de 150. Entonces, eso es lo que genera mucho. Estas pacientes, para resumirlo, las pacientes que tienen shock hipovolémico, shock hemorrágico, normalmente ya hacen acidosis metabólica. Pasarles cloruro de sodio, después de haberles pasado 3 litros de cloruro de sodio, yo voy a empezar a inducir acidosis de tipo hiperclorémica. Esta acidosis hiperclorémica puede empeorar la acidosis del dengue. Sí, ciertamente sí. Por eso es que la alternativa probablemente en el futuro, conforme se hagan más ensayos clínicos con los cristaloides balanceados, la alternativa en este grupo de pacientes probablemente sea sugerir el uso de cristaloides balanceados como primera opción. Quizás 1, 2, 3 cloruros, pero luego de eso, el mantenimiento probablemente se sugiera hacerlo, ¿no? Eso es lo que por lo menos se percibe. Perfecto, doctor. Hay una segunda pregunta también de Eduardo que dice, que indica, o bueno, que cuestiona cuáles son las metas de signos vitales que se espera para poder parar la infusión de cristaloides. Estaba en el algoritmo, porque en realidad recordemos que muchos de estos algoritmos de sugerencias de manejo no están pues orientadas tanto para el paciente que lo tenemos monitorizado en UCI, que lo tengo con CardioQ, o que lo tengo con PAICO, ¿no? O con línea arterial, no. Están orientadas al entorno comunitario, donde tenemos un médico general, o tenemos solo un técnico, o una enfermera que está ahí luchando con 4, 5, 6 pacientes que viven alrededor de la posta o del centro de salud, ¿no? Que están con dengue y con todas sus familias que están enfermos. Entonces, muchas de estas recomendaciones lo que nos orientan es que debemos enseñar a la gente como manejo en relación a fluidos a que identifiquen los grados de severidad del shock. Si el paciente entra cuando viene la atención con un grado 4, nosotros le infundimos, digamos, 15 mililitros por kilo por hora, ¿no? Calculamos peso 60 kilos. Le infundimos eso al paciente y luego de eso, si el paciente mejora, ¿a qué le llamamos mejora? Justo no a un dato de laboratorio, no le llamamos mejora a un nivel de presión arterial media, como cuando titulamos vasopresores, noradreno, dopamina en la UCI, no. Le llamamos mejora a que la clínica de shock clase 4 desaparece y tienes manifestaciones todavía probablemente de shock clase 3 o de shock clase 2.
Entonces, la estratificación no se hace con números exactos, no digamos porque tiene presión media, ya recuperó presión media, tiene más de 70, no. Se hace en base a las características clínicas. Claro, en un entorno con mayor disponibilidad tecnológica, con mayor equipamiento, yo sí puedo plantearme metas fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, que tenga un índice de shock por debajo de 1.8, que el lactato esté por debajo de 2, tal como hacemos en el paciente en el shock, ¿no? Que si tenía un índice de moteado alto, que desaparezca, que tenga un llenado capilar por debajo de 2, que tenga una saturación venosa central por arriba de 70. O sea, las variables fisiológicas que yo me puedo plantear como objetivo van a depender mucho de la complejidad del entorno donde tengo al paciente. Doctor, tenemos acá otra consulta del doctor Gustavo Orteaga. Nos dice así, ¿existe un valor a partir del cual está indicada la transfusión de plaquetas en embarazadas o nos regimos a los datos clínicos? Sí, para mí supongo para el doctor. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Muy interesantes las preguntas. Nosotros acá sí hacemos ultrasonido, no todos los intensivistas están entrenados, pero es una herramienta muy útil a la cabecera y, por ejemplo, en patologías como el dengue muestra su importancia, ¿no? El Vexus es un protocolo para evaluar el grado de congestión venosa, sobre todo, ¿no? De ahí la B de su nombre, de Vexus. Pero nosotros podemos usar cualquier otra herramienta porque en realidad para buscar o ver una colección, recordamos que el ultrasonido es muy sensible para encontrar líquido. Entonces, es muy sencillo usarlo para ver si hay líquido pleural o líquido en cavidad en general, ¿no? Porque el Vexus en embarazada tiene el problema de que la vena cava no es muy accesible, ¿no? Conforme el embarazo va avanzando, cada vez se hace más difícil ver la vena cava. Aún así nosotros logramos ver o medir pues colapso, distensibilidad de vena cava, ¿no? Sí, el ultrasonido es una herramienta que ayuda porque los protocolos como y eso ya es antiguo, el protocolo de Daniel Michelsen del Blue Protocol, por ejemplo, el pulmón, te va a ayudar a ver el grado y la progresión del edema, ¿no? Por ejemplo, el pulmón es un órgano muy bueno para ver la progresión de un cuadro donde tenemos incremento de la permeabilidad capilar. Hola. Doctor, su micrófono. Un protocolo de preeclampsia donde estamos haciendo ultrasonido pulmonar en las pacientes con preeclampsia con severidad, ¿no? Y vaina del nervio óptico también, ¿no? Entonces sí, es muy útil el ultrasonido. Le decía, el protocolo de pulmón, o sea, ver en pulmón y ver cómo va la progresión de las líneas B nos puede ayudar a ver la magnitud del compromiso del daño endotelial, ya que no tenemos cómo ver el endotelio directamente. El daño en el pulmón, conforme se va instalando, nos va a hablar del compromiso multiorgánico a nivel endotelial, ¿no? Lo que está pasando en el endotelio del pulmón, en el dengue, le está pasando a todos lados. Esa es la paciente, si empieza a hacer digamos, incremento del edema pulmonar, las líneas B van aumentando, terminan por aparecer también lesiones tipo consolidado, ensacabocado, esa paciente ya se está aproximando a hacer probablemente una falla renal y va a terminar con necesidad de terapia de reemplazo renal. Eso por un lado, ¿no? Entonces, el ultrasonido muy útil. El Vexus, no lo usaba, el Vexus hace poco pues que se ha incorporado a lo que hacen los intensivistas, entonces sí es un protocolo muy interesante, no está validado en embarazadas, pero sí se puede usar. Los cambios fisiológicos del embarazo, probablemente el que más pueda confundir es justo esa tendencia también a la fuga capilar. La embarazada tiende a hacer algo de fuga capilar mayor que el resto de pacientes, ¿no? Eso sí, o sea, podemos encontrar ya ascitis, aún en ausencia de preeclampsia, cierto grado de función pleural y cierto grado de función inclusive pericárdica en embarazadas normoevolutivas, asociada a ¿qué? A hipoalbuminemia. Por eso la otra forma de ver la fuga capilar es medirla de forma clínica. Y hay índices como el índice de Briones, que es la presión cótica sobre la presión hidrostática, o sea, la albúmina por una constante más la globulina por una constante sobre la presión arterial media. ¿Cuál presión arterial media? La más alta que haya tenido las últimas 6, 12, 24 horas. Entonces, un índice de Briones por arriba de 0.22 normalmente te indica fuga capilar muy leve. Entre 0.15 y 0.22 te indica una fuga capilar clínicamente importante. Debajo de 0.15 se sugiere intervención, inclusive por ahí preguntaban lo de la albúmina. Una paciente y el índice de fuga capilar, si bien es cierto, el doctor Briones lo diseñó para preeclampsia, se puede aplicar a otras patologías. Actualmente hay publicaciones en sepsis. Entonces, en dengue también.
una paciente con 0,15 para abajo requiere intervención. ¿Cuál es la intervención? Mejorar la presión oncótica. Y eso pasa por pasarle albúmina en infusión o albúmina inclusive en bolos en su defecto. ¿Cuál es el problema? El costo. La albúmina en nuestros países todavía es costosa porque es un producto sanguíneo. La albúmina se saca del plasma humano. Pero sí, en su defecto, ¿qué podemos usar? Coloides. Y de forma particular, porque esto no está en ninguna guía, yo, por ejemplo, sí considero que la paciente con presión oncótica baja o con un índice de briones de 0,15 hacia abajo se puede beneficiar del uso de coloides que tienen un volumen de distribución más cercano a 1, o sea, que van a permanecer el 100% de lo que le pases, a diferencia del cloruro o del mismo, por ejemplo, isofundino plasmalate, que van a fugar. El coloide va a permanecer más tiempo. Pero van a decir luego, sí, pero los coloides pueden producir falla renal. Sí, los que están ligados a urea, como la gelatina, por ejemplo, del 3.5. Pero actualmente también la nueva generación de coloides, de gelatinas, de almidones, no de gelatinas, como la gelatina al 4%, que ya no viene ligada a urea y que más bien se llama polisuccinada, y justo esa succinación de sus extremos la hace más inerte, ya no se asocia ni a coagulopatía, ni a anafilaxia, ni tampoco a falla renal. Entonces sí hay una alternativa, por ejemplo, en estos pacientes con fuga capilar, como parte del plan hídrico de reanimación que tú mencionas. Si tienes albúmina, muchísimo mejor, ¿no? Ahora Daniela nos pregunta en relación a la plaquetopenia, ¿no? Este es un punto siempre de controversia, no hay ningún hematólogo supongo, en la sala, pero siempre se ha recomendado puntos de corte bajos en relación a las plaquetas porque sabemos que hay un comportamiento cíclico de la plaquetopenia y hay un fenómeno inmunológico que puede empeorar la hemólisis o de la destrucción, digamos, por hemólisis de las plaquetas. De tal forma que se recomienda vigilar las plaquetas y ante la aparición de signos sí, de sangrado mayor, hemorragia digestiva, sospecha de sangrado intraabdominal, sangrado intracerebral, sangrado de hemorragia alveolar, por ejemplo, sí se recomienda transfundir independientemente de la cifra de plaquetas ante el sangrado mayor. La duda es aquella paciente que tiene sangrado microvascular o menor, que es la que tiene gingivorragia, epistasis. En esa paciente es donde muchas recomendaciones dicen que hay que transfundirle solo si es que las plaquetas bajan de 20,000, inclusive hay recomendaciones con valores más bajos, pero muchos clínicos no hacen eso, sino simplemente igual mantienen los valores de alrededor de 50,000, ¿no? Que es el que se usa en general como recomendación en gestación para cualquier intervención quirúrgica, para cualquier procedimiento vascular y también para disminuir el riesgo de sangrado cuando que pase, digamos, un sangrado tipo microvascular a uno macrovascular. No hay tanta evidencia, o sea, no hay una evidencia de nivel alto para decir no. Lo que sí se sabe es que muchas transfusiones de plaquetas pueden inducir un fenómeno inmunológico y aumentar la trombocitopenia.